Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 551 al 560 capítulo 551 Su nombre es, Ian Veichen el hermano Xin perdió. Deberían prepararse para subir al escenario. El joven retiró la mirada del escenario del desafío, meneó la cabeza y dijo con calma. ¿Qué? Al oír las palabras del joven, varias personas a su alrededor se detuvieron repentinamente y preguntaron con incredulidad. Pero si observas con atención, descubrirás que, aunque a estas personas les cuesta entender, no cuestionan el juicio del joven. No es porque se dejen influenciar fácilmente, sino porque están demasiado convencidos por el joven que habla. Ahora Uruki y Xin Yuxuan siguen en constante confrontación, y aún falta mucho para decidir al ganador. Se puede decir que la competencia apenas comienza. Sin embargo, el joven ya ha tomado una decisión increíble. El hermano menor Xin se confía demasiado. Negando con la cabeza, el joven volvió a explicar. Basándonos en el control actual de Wookiee sobre el poder estelar y la energía de la espada, podemos inferir lo asombroso que es su talento. Es un genio que no es inferior a nosotros, los discípulos principales. Se atrevió a luchar con tanta fuerza contra el hermano menor Xin, lo que demuestra que el mar de estrellas que abrió definitivamente supera los 300 metros. Si luchan de frente, es naturalmente inferior al hermano menor Xin, pero ahora Uruki le ha arrebatado la mayor parte del poder del mar de la espada estelar. Parece que Wookiee sigue siendo reprimido por el hermano menor Xin, pero, de hecho, su consumo de poder estelar es mucho menor que el del hermano menor Xin. El talento del hermano menor Xin es limitado, y su propio mar de la espada estelar solo mide 300 metros. Aunque el mar de la espada estelar es mucho más estable que el de Wookiee, la diferencia no es tan grande como se imaginaba, uno gana, el otro pierde. Si siguen luchando así, el hermano menor Xin perderá sin duda. Estas palabras son incisivas y dan en el clavo. Esta visión por sí sola es suficiente para impresionar a la gente. Un mar de estrellas de 1000 pies hermano mayor, ¿de verdad crees que abrió un mar de estrellas de 1000 pies tan pronto como entró en la estrella destrozada? Aunque habían creído lo que dijo el joven, la cantidad de un mar de estrellas de 1000 pies todavía los dejó aturdidos por un momento. Este no es el mar de estrellas de 1000 pies tras la cima de la destrucción estelar, sino el límite de 1000 pies que se rompió inmediatamente después de que el mar de estrellas se abriera. Incluso entre los discípulos principales del Palacio Inmortal, solo unos pocos pueden lograrlo. Tomándolos como ejemplo, solo el joven puede realmente lograrlo.
Lo que eso representa es un potencial aterrador indescriptible, y él es un genio en el camino inmortal que está calificado para convertirse en un verdadero discípulo en los 7 palacios del camino inmortal. No los subestimes. Negando con la cabeza, el joven dijo en voz baja: ¿acaso los genios de mi palacio no llegaron hasta aquí paso a paso? Un reino por sí solo no lo representa todo. Solo hay diferencias en cuán temprano o tarde se descubre la verdad. Lo que realmente importa es cuán lejos se puede llegar al final. Hermano, lo tienes en muy alta estima, ¿verdad? Al oír al joven elogiar a Uki, varios se mostraron un poco indecisos y argumentaron: aunque el hermano menor Xin pierda, lo eliminaremos. Si pierde esta oportunidad, puede que ni siquiera esté calificado para convertirse en un discípulo principal, así que ¿hasta dónde podrá llegar en el futuro? Chicos. El joven suspiró y dijo con impotencia: no son diferentes del hermano menor Xin, en mi opinión, no podrán detenerlo de ahora en adelante. ¿Cómo es posible? Uno de ellos frunció los labios con desdén y dijo: el hermano menor Xin solo se descuidó un instante. Si hubiera usado sus poderes mágicos desde el principio y nos hubiera aplastado directamente, no habría tenido ninguna posibilidad de que se agotara así. ¿Poder mágico?, preguntó el joven con calma, señalando a Uki. Después de tantas batallas, ¿alguna vez has visto su poder mágico? Estas palabras inmediatamente hicieron que varias personas se detuvieran. Uki nunca usó su poder mágico, sino que empleó su aterradora esgrima para desmantelar continuamente los ataques del oponente. Esto se había extendido casi por todo el Palacio Inmortal, así que naturalmente lo sabían. Sin mencionar a los demás discípulos del Palacio Inmortal, incluso si Xin Yuxuan hubiera actuado él mismo, no habría podido forzar el poder mágico de Uki, ¿verdad? Ni siquiera lo has visto. ¿Qué derecho tienes a decir que el poder mágico del otro es definitivamente inferior al tuyo? Con un poco de decepción en los ojos del joven, negó con la cabeza y dijo: te ha cegado tu condición de discípulo principal del Palacio Inmortal. No tienes ni idea de lo grande que es este mundo. Sin mencionar que esta vez Uki podría no ser capaz de unirse al Palacio Inmortal y convertirse en un discípulo principal. Incluso si desaprovecha la oportunidad del Palacio Inmortal, sus logros futuros podrían no ser inferiores a los de nadie más. Los ojos del joven reflejaban un toque de nostalgia, y dijo en voz baja: el Palacio Inmortal es realmente muy fuerte, pero no me atrevo a decir que no haya otros genios aparte del Palacio Inmortal. He visto a una persona, incluso el genio inmortal probablemente sea muy inferior a él. Aunque estas personas eran cercanas al joven, en realidad era la primera vez que lo escuchaban hablar sobre este evento pasado, y no pudieron evitar sentirse emocionados. Hermano, dime, ¿a quién conociste en ese momento? Todos sabían perfectamente que el joven había sufrido un incidente en el exterior. Tras regresar, se recluyó durante 1000 años, y su fuerza aumentó drásticamente, lo que le permitió alcanzar sus logros actuales. Pero el joven nunca dijo una palabra sobre lo sucedido ni quién fue. Tras un momento de silencio, el joven dijo en voz baja: cuando conocí a ese hombre, solo tenía la fuerza de un destructor de estrellas, pero ni siquiera tuve el coraje de desenvainar mi espada frente a él. Por un momento, las pupilas de varias personas no pudieron evitar encogerse de repente, y casi dudaron si lo habían escuchado mal. Incluso cuando el joven dejó el Palacio Inmortal para entrenar, ya era un genio absoluto. Solo pertenecía al reino devastador de estrellas. Aún siendo más fuerte, ¿cómo era posible que no tuviera el coraje de desenvainar su espada? ¿Cómo es posible? Hermano, ¿estás seguro de que no está ocultando su cultivo? Sacudiendo la cabeza, el joven dijo con calma: si no eres tan bueno como los demás, entonces no eres tan bueno como los demás. ¿Por qué molestarte en buscar excusas? Hermano mayor, ¿quién es? Tras un momento de silencio, alguien preguntó lentamente. El joven levantó la cabeza y después de un largo rato respondió en voz baja: su nombre es Ian Weichen. Tal como el joven esperaba, a medida que pasaba el tiempo, Xin Yuxuan finalmente se sorprendió al descubrir que su poder de estrella ya no podía soportar un consumo de tan alta intensidad. Sin embargo, Uki seguía igual que al principio, sin ningún signo de agotamiento en absoluto.
No fue hasta ese momento que Xin Yuxuan se dio cuenta de que tal vez había subestimado a Wookiee. La otra parte no fingía nada, sino que realmente contaba con un poderoso apoyo estelar. Aunque parezca un poco difícil de creer, ahora solo hay una explicación. Un mar de estrellas de 1000 pies. Wookiee, que acababa de entrar en la estrella rota, ya tenía un mar de estrellas perfecto de al menos 1000 pies. Este resultado sin duda lo hizo sentir desesperado y sofocado. Se ha retrasado hasta ahora. Aunque quisiera detenerse temporalmente y atacar con sus poderes sobrenaturales, ya es demasiado tarde. Auge. El mar de espadas estelares perdió el poder estelar suficiente para sostenerlo y colapsó repentinamente, pero casi al mismo tiempo, el hermoso loto verde floreció nuevamente. Pero esta vez no floreció bajo los pies de Wookiee, sino que apareció frente a Xin Yuxuan. La espada apuntaba a lo lejos, y el frío helado casi le tocó la garganta, haciendo que su cuerpo se pusiera rígido instantáneamente, y no se atrevió a moverse ni un poco. Derrota total. Al igual que otros discípulos del Palacio Inmortal antes que él personalmente tomó acción, pero ni siquiera estaba calificado para permitir que Wookiee usara sus poderes mágicos. Sentía un dolor ardiente en la cara. Capítulo 552. La predicción de Dios, poder divino incomparable Wookiee. 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 En un instante, el público se emocionó de repente. Independientemente de si conocían a Wookiee o no, en ese momento, innumerables personas estaban emocionadas por él. No es que Wookiee sea más popular que Xin Yuxuan, es solo que la diferencia de estatus es demasiado grande, lo que hace que sea más fácil para la gente empatizar con él. La mayoría de los presentes no son discípulos del Palacio Inmortal. Aunque permanecen en él, en realidad, no podrán convertirse en discípulos del Palacio Inmortal en esta vida, y mucho menos en discípulos principales. Y Wookiee, al menos por ahora, sigue siendo igual que ellos, ni siquiera un discípulo del Palacio Inmortal. Con 43 victorias consecutivas en el escenario de desafío, Wookiee aplastó a los discípulos del Palacio Inmortal hasta el final. Ahora, incluso los discípulos principales del Palacio Inmortal fueron derrotados por Wookiee. ¿Cómo podría un contraataque así no emocionarlos? Pero esto hizo que Xin Yuxuan pareciera aún más avergonzado. Si hubiera una grieta en el suelo, sin duda saltaría sin dudarlo. Afortunadamente, los otros miembros principales ya estaban mentalmente preparados, y pronto alguien aterrizó en el escenario del desafío y ayudó a Xin Yuxuan a bajar. La derrota de Xin Yuxuan fue una gran vergüenza para él, pero de hecho, el impacto no fue tan grande como imaginaba. Porque el desafío no termina aquí, aún quedan 6 batallas por delante. Wookiee, ¿necesitas descansar? Después de despedir a Xin Yuxuan, Di Fenghua preguntó lentamente. No hay necesidad. Wookiee levantó ligeramente las cejas y respondió con calma. Mares de las 3000 estrellas, el consumo de Wookiee en la batalla anterior no fue tan grande como otros imaginaban. Ahora luchaban por el impulso. Aunque sabía que el otro grupo también era un discípulo principal del Palacio Inmortal y que su fuerza podría incluso superar a la de Xin Yuxuan, Wookiee no temía en absoluto. Si quieres pelear, entonces pelea. Mientras hablaba, la espada Cheng-Ying se levantó nuevamente y los ojos de Wookiee una vez más se iluminaron con un fuerte espíritu de lucha. Esta vez, Wookiee ni siquiera esperó a que el otro diera el primer paso. Simplemente levantó la mano y blandió una espada. Esta espada todavía era mediocre, pero en este punto, incluso Di Fenghua ya no se atrevía a subestimar a Wookiee. Con un ligero movimiento de su cuerpo, Di Fenghua de repente se convirtió en una ráfaga de viento. Poder mágico, paso de sombra de viento. Este no es un poder mágico ordinario, sino un poder mágico de alto nivel verdaderamente heredado de los 7 palacios del camino inmortal. Capaz tanto de atacar como de defender, impredecible. Siguiendo el ejemplo de Xin Yuxuan, Di Fenghua no se descuidó en absoluto y se entregó por completo. De hecho, no lo hizo solo por ganar, sino para demostrarle al joven que no eran incapaces de derrotar a Wookiee. Todos aquellos que pueden convertirse en los discípulos principales del Palacio Inmortal son genios. Una vez que deja de ser tan arrogante y realmente se entrega por completo, su poder es incomparable al de los discípulos ordinarios.
Aquellos con niveles de cultivo más bajos ni siquiera pueden ver claramente la figura de Difenhua. El cuerpo es como una sombra de viento, impredecible. En ese momento, incluso las pupilas de Wookiee no pudieron evitar encogerse repentinamente. Aunque no fue completamente incapaz de capturar cualquier rastro de Difenhua a una velocidad tan aterradora, obviamente no pudo fijar la figura del oponente. Lo que es aún más aterrador es que el paso de sombra del viento no solo se usa para defenderse, sino que también se puede usar para atacar. Auge. En un instante, varias hojas de viento salieron disparadas de repente, casi simultáneamente desde diferentes direcciones, bloqueando por completo el espacio para esquivar de Wookiee. No importaba cuán fuertes fueran las habilidades con la espada de Wookiee, no podía descomponerlas con movimientos de espada ordinarios como lo hacía antes. No es porque estas hojas de viento sean tan poderosas, sino porque Difenhua está atacando a cada momento. Ahora solo quedan unas pocas cuchillas de viento, y Wookiee podría disolverlas. Pero para cuando las disuelva, podría haber más de una docena o incluso docenas de cuchillas de viento esperándolo. Si esto continúa, no tardará en que los ataques acumulados alcancen un nivel aterrador y no pueda resistirlos en absoluto. Así pelea Difenhua. Se mantuvo invencible con el paso de sombra del viento, y continuó acumulando el poder de la espada del viento, llegando finalmente a un punto irrompible, aplastando a su oponente. Si quieres enfrentarte a un Difenhua así, debes centrarte en su figura en el primer momento y derrotarlo antes de que tenga tiempo de acumular suficiente ataque de cuchillas de viento. O tal vez tiene una fuerza mucho mayor que la de Difenhua y puede destruir la espada de viento más rápido de lo que puede liberarla. Sin embargo, no es fácil lograr estos dos puntos. Wind Shadow Step es un poder mágico de alto nivel transmitido desde los 7 palacios del camino inmortal, y es casi comparable a la capacidad de encoger la tierra a una pulgada. En el mismo reino, es casi imposible romper el paso de la sombra del viento. De hecho, incluso reducir la tierra a una pulgada es inútil. Después de todo, la velocidad de Difenhua es demasiado rápida. Aunque reducir la tierra a una pulgada puede hacerlo más rápido, al menos debes poder fijar la posición del oponente. Puede que un Difenhua así no sea el más fuerte, pero definitivamente es el más difícil de tratar. En ese momento, todos los presentes en la audiencia no pudieron evitar sudar frío por Wookiee. Semejante desafío es demasiado anormal. Sin mencionar a quienes aún no se han convertido en discípulos del Palacio Inmortal, incluso siendo discípulos principales del Palacio Inmortal, ¿cuántos se atreven a afirmar que definitivamente pueden derrotar a Difenhua? Innumerables personas se quejaron en sus corazones por la injusticia del Palacio Inmortal y sintieron pena por Wookiee. Sin embargo, Wookiee definitivamente no está incluido en esto. Difenhua era muy fuerte, pero eso no lo obligó a rendirse. De hecho, fue precisamente gracias a su fuerza que Wookiee se sintió más motivado para luchar. Con la fuerza actual de Wookiee, es simplemente imposible para él ganar sin usar sus poderes mágicos. Sin embargo, solo porque Wookiee no usó sus poderes mágicos antes no significa que no los tenga. En un abrir y cerrar de ojos, el dominio de la espada se abrió de repente. Casi al instante siguiente, Wookiee pareció haber desarrollado un tercer ojo. Ignoró por completo las aspas de viento que se acercaban y, de un solo paso, blandió la espada que llevaba en la mano. Difenhua era muy rápido. Si Wookiee alcanzaba la figura del oponente y desenvainaba su espada, sería demasiado tarde. Por lo tanto, incluso al desenvainar la espada, la dirección en la que Wookiee apuñaló era solo aire. Sin embargo, lo extraño fue que casi en el momento en que la espada fue expulsada, Difenhua se abalanzó hacia adelante por iniciativa propia, como si lo hiciera a propósito. Este cambio repentino realmente hizo que Difenhua comenzara a sudar frío. El paso de sombra del viento se activó nuevamente, y en una posición cercana al límite, la dirección cambió nuevamente. Sin embargo, un cambio de dirección tan apresurado también le hizo perder la oportunidad de activar nuevamente la pala de viento. Si la vez anterior fue solo suerte, entonces la segunda vez, la tercera vez, están lejos de explicarse con la palabra suerte. Difenhua es rápido, pero Wookiee es aún más rápido.
En cualquier dirección en que la espada se lanzaba, la precisión era casi increíble y aterrizaba justo donde se movía Di Fenghua. No diría que fue un impacto del 100%, pero sí de al menos más del 80%. Esta es ya una cifra extremadamente aterradora. En un breve instante, Di Fenghua se asustó tanto que comenzó a sudar frío y se le heló el corazón. Poder divino, predicción divina. Frente al paso de sombra de viento de Di Fenghua, Wu Qi finalmente usó sus poderes mágicos, convirtiendo lo imposible en posible y rompiendo por la fuerza el paso de sombra de viento de Di Fenghua. ¿Cómo es esto posible? Varias personas alrededor del joven no pudieron evitar quedarse atónitas al ver la competencia en el escenario. Miraron a Wu Qi con horror, casi sin poder creer lo que veían. Es un poder mágico. La expresión del joven también se tornó un poco seria y explicó lentamente. Su capacidad de predicción es asombrosa. Parece que incluso yo lo subestimé. Puede que para otros fuera difícil reaccionar, pero con la aguda vista del joven, pudo ver el misterio de un vistazo. Cubriendo todo el cuerpo con el dominio de la espada, hace predicciones al detectar cada fluctuación en los alrededores. Cada golpe de espada es una predicción precisa. Además, estas predicciones serán cada vez más precisas con el tiempo, ya que, tras continuos reveses, Di Fenghua ha perdido el control y ha caído en el ritmo de lucha de Wu Qi. No es exagerado decir que, llegado cierto punto, antes de que Di Fenghua tenga tiempo de moverse, Wu Qi ya puede predecir su próximo paso. Con tal predicción, incluso si el paso de sombra de viento de Di Fenghua fuera más rápido, carecería de sentido. Por supuesto que esta predicción no es irresoluble. Tomemos como ejemplo el paso de la sombra del viento. Si Di Fenghua dejara de atacar y usara el paso de la sombra del viento para defenderse, sería mucho más difícil para Wu Qi determinar hacia dónde se dirigía. Al fin y al cabo, si quería atacar, sin duda daría señales, pero si quería esquivar, tendría mucho más margen de maniobra. Además, la predicción de Wu Qi se basó en la percepción del dominio de la espada. Si no se limitara a la plataforma de desafío y el campo de batalla se expandiera, Wu Qi no podría predecirlo tan fácilmente. Más importante aún, si Di Fenghua tuviera una comprensión más profunda del paso de la sombra del viento y lo practicara hasta el punto en que no hubiera señales en absoluto y sin ninguna fluctuación en el poder de las estrellas, entonces Wu Qi naturalmente no podría sentir la dirección en la que caminaba. Se puede decir que todo esto está relacionado entre sí. Sin embargo, considerando la fuerza actual de Di Fenghua, esta batalla indudablemente se ha perdido. Auge. El paso de la sombra del viento se rompió, y después de que Di Fenghua apenas se mantuvo firme por un tiempo, finalmente cayó en el ritmo de Wu Qi y fue completamente derrotado. La pala de viento que originalmente se utilizó para el ataque tuvo que ser retirada para la defensa. Como resultado, las aspas de viento, inicialmente escasas, se derrumbaron por completo en un instante. Una vez más, se adivinó el punto de aterrizaje, y Di Fenghua casi chocó con la espada de Wu Qi. La espada larga le atravesó el pecho, dejando al descubierto un rastro de sangre. La energía de la espada fue contenida, pero no liberada. Wu Qi guardó la espada con calma, disipó la opresión sobre Di Fenghua Xingga y obtuvo la victoria fácilmente. Antes, Wu Qi no había usado sus poderes mágicos, y muchos creían que eran muy comunes y que no valía la pena usarlos. Sin embargo, con esta batalla contra Di Fenghua, todos quedaron sin duda impactados de nuevo. Cuando se trata de poderes mágicos, Wu Qi es igualmente poderoso e inigualable. Este es el verdadero aplastamiento. No importa en qué aspecto, definitivamente no son inferiores a los discípulos principales del Palacio Inmortal. Este Wu Qi es un genio incomparable que realmente brilla en el mundo. Capítulo 553. La última batalla, el orgullo inmortal fuerte, tan fuerte. Victorias consecutivas, victorias aplastantes una y otra vez, hasta este momento, cuando Wu Qi realmente mostró sus poderes mágicos, todos se dieron cuenta realmente de lo fuerte que era Wu Qi. Si la dificultad de este desafío no hubiera sido tan grande, probablemente ni siquiera habría suspenso. De pie entre el público, observando a Wu Qi, Yang Yan finalmente comprendió lo ridículo que era que ella y Zhang Fengyan conspiraran contra Wu Qi.
No podían amenazar a semejante genio, sin importar el método que usaran. En cuanto a los discípulos de las tres sectas, ya estaban atónitos. Al mirar a Uruki, solo había admiración en sus ojos. La batalla continúa. 45 victorias consecutivas, 46 victorias consecutivas, 48 victorias consecutivas. Cuando el cielo se oscureció gradualmente y entró en el crepúsculo, Uruki derrotó una vez más a 4 discípulos principales del Palacio Inmortal en sucesión, obteniendo su 48ª victoria consecutiva. Reduce la distancia a 1 pulgada, la previsión de Dios, el dominio de la espada de 1 metro, la espada puede romperlo todo. Una vez que Uruki usó sus poderes mágicos, no tuvo reservas y mostró toda su fuerza al mundo en batalla tras batalla, ganando cada batalla de manera limpia y decisiva. Después de 48 victorias consecutivas, Uruki ha alcanzado la cima de su condición y su impulso. Asimismo, todos sabían que en esta batalla final, la persona enviada por Asgard definitivamente sería el genio más poderoso. En un desafío normal, los discípulos principales del Palacio Inmortal solían aparecer en la batalla final, pero ahora ya hay 6 discípulos principales derrotados por la espada de Uruki. Como último defensor, su fuerza debe ser mucho más aterradora que la de los demás discípulos principales. Esta batalla final es probablemente la mayor prueba para Uruki. Hermano mayor. Varias personas parecían un poco avergonzadas y se inclinaron al mismo tiempo. De hecho, antes de esto, nunca habían pensado que Uruki pudiera llegar a este punto, y mucho menos que Uruki, quien había entrado en la Estrella Rota hace poco, pudiera hacer que el joven actuara personalmente. Sin embargo, estas 6 derrotas consecutivas confirmaron sin duda la suposición del joven. Realmente no pudieron detener a Uruki. Sacudiendo ligeramente la cabeza, el joven se levantó lentamente, los señaló, sonrió con impotencia y luego subió tranquilamente al escenario del desafío. En comparación con los demás, el joven caminaba muy despreocupadamente, con una sonrisa en su rostro, como si no se tomara todo esto en serio en absoluto. A pesar de que Uruki había ganado 48 juegos seguidos y estaba en un gran impulso en ese momento, no pudo conmover al joven en lo más mínimo. Sin embargo, en el momento en que el joven subió al escenario del desafío, Uruki sintió repentinamente una terrible sensación de opresión. Incluso si se sumaban todos los discípulos principales anteriores, no eran tan aterradores como el joven frente a él. De hecho, cuando el joven subió al escenario, el público no pudo evitar susurrar. Cuando esos discípulos centrales subieron antes, siempre hubo personas que pudieron reconocer sus identidades. Pero ahora parece que nadie puede reconocer a este joven. Por el contrario, el anciano a cargo de esta etapa de desafío de repente levantó las cejas, también aterrizó en la plataforma de desafío, hizo una leve reverencia a modo de saludo y dijo con una sonrisa irónica: «Es solo una competencia de la etapa de desafío. Me temo que no es apropiado que actúes, ¿verdad?». Aunque el anciano del Palacio Inmortal no señaló la identidad de la otra parte, la simple reverencia fue suficiente para explicar mucho. Los que reaccionaron rápidamente adivinaron la identidad de la otra parte en un instante, y sus corazones de repente se llenaron de una tormenta de conmoción, y apenas podían creer lo que veían. En el Palacio Inmortal, el estatus de los discípulos principales no es tan bueno como el de los ancianos. Los únicos discípulos del Palacio Inmortal que pueden hacer que los ancianos muestren respeto e incluso se inclinen a saludar son los genios del Camino Inmortal. El genio del Camino Inmortal que verdaderamente heredó los 7 palacios del Camino Inmortal. Estos son los verdaderos genios del Palacio Inmortal. Cada uno de ellos es inigualable y constituye el verdadero cimiento del Palacio Inmortal. Sonriendo a cambio, el joven respondió suavemente: «No importa. No importa cuál sea el resultado de esta competencia, este hermano menor Wu ha superado el desafío». Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todo el público quedó en shock. No es porque Uruki haya pasado el desafío sin luchar, sino por la identidad que implica estar calificado para decir esto. Aparte del genio inmortal, incluso el anciano a cargo de esta plataforma de desafío no está calificado para tomar tal decisión. El prodigio inmortal. En un instante, todos miraron al joven con ojos fanáticos.
Si no fuera por este accidente, probablemente nunca tendrían las calificaciones para conocer al genio inmortal. Ignorando a los demás, el joven sonrió y se volvió hacia Wookiee, diciendo: «Mi nombre es Chang San-shen, del Palacio de la Espada. Ahora eres un discípulo del Palacio Inmortal, así que puedes llamarme hermano mayor Chang-san. Si superas el desafío, te convertirás en un discípulo del Palacio Inmortal». Cuando Chang San-shen dijo esto, fue equivalente a anunciar que Wookiee había superado el desafío. Por un instante, incluso el corazón de Wookiee dio un vuelco. Aunque no sabía mucho sobre el Palacio Inmortal, también comprendió lo que significaba ser un genio en el camino inmortal. Se sobresaltó un poco, luego hizo una reverencia y dijo: «Wookiee saluda al hermano mayor Chang-san». Asintiendo levemente, Chang San-shen rió entre dientes y dijo: «No te preocupes, aunque hayas pasado el desafío, ya que estoy en la etapa del desafío, todavía tenemos que decidir al ganador». De pie allí tranquilamente, Chang San-shen sonrió y dijo: «¿Qué te parece esto? Me quedaré aquí, puedes usar todos los medios para atacarme, siempre que puedas obligarme a retroceder un paso, ganarás». Los párpados de Wookiee saltaron cuando escuchó esto. Incluso si la otra parte es un genio en el camino inmortal, ¿no es esta afirmación demasiado arrogante? Después de todo, Wookiee también podía sentir que Chang San-shen todavía estaba solo en la cima del reino de la devastación estelar y aún no había logrado abrirse paso. ¿Por qué no lo crees? Con una sonrisa en su rostro, Chang San-shen dijo en voz baja: «Incluso si los hermanos menores que acaban de luchar contigo unieran fuerzas, me temo que no podrían obligarme a retirarme». «¿Lo crees?». Exclamación de cierre. Al escuchar esto, Wookiee quedó realmente sorprendido. Aunque acababa de ganar, la fuerza de esos discípulos principales también era muy grande. Si no fuera por las reglas de la etapa de desafío, nunca habría ganado tan fácilmente en una verdadera lucha a vida o muerte. Sin mencionar que 6 personas unieron fuerzas, incluso si solo 2 lo hicieran, me temo que sería suficiente para matar fácilmente a Wookiee. Pero a los ojos del otro grupo, incluso si los 6 discípulos principales unieran fuerzas, quizá no podrían obligarlo a retirarse. ¿No es esto demasiado aterrador? Si alguien más dijera eso, Wookiee definitivamente pensaría que la otra persona estaba diciendo tonterías, pero cuando salió de la boca de Chang San-shen, Wookiee tuvo que creerlo. ¿Es esta la verdadera fuerza de un genio en el camino inmortal? Con tu talento, no tendrás problema en aprobar la evaluación del Palacio Inmortal. Cuando en el futuro realmente entres en los 7 palacios del camino inmortal, comprenderás que, incluso estando ambos en la cima de la estrella destrozada, la diferencia de fuerza puede ser tan grande como la del cielo. Como si viera las dudas en el corazón de Wookiee, Chang San-shen continuó: «Hace 3000 años, ya estaba en la cima de la estrella destrozada, pero hasta ahora, sigo en la cima, ¿entiendes lo que quiero decir?». Como genio en el camino inmortal, es imposible que Chang San-shen permanezca estancado en la cima de la estrella destrozada durante 3000 años. La única explicación es que ha estado reprimiendo su cultivo y no se ha permitido avanzar demasiado pronto. En un instante, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Wookiee y finalmente entendió algo vagamente. Cuando estaba en la secta Wanjian, Luo Ying hizo todo lo posible para obtener la calificación para que la secta ingresara al Palacio Inmortal. Xi Hunying quería conquistar el corazón de la estrella y convertirse en su maestro, pero aún así se entregó a Luo Ying. Probablemente su propósito era practicar en el Palacio de las Hadas. El requisito previo para el examen de ingreso al Palacio Inmortal también es estar en el reino de la estrella destrozada. Recordando la vez que usó el corazón de las estrellas para abrir el mar de estrellas, había superado sus límites al borde de la muerte una y otra vez. Sin embargo, Xi Hunying esperó hasta casi morir antes de actuar y abrió este mar de estrellas perfecto para sí mismo. Todo esto demuestra la singularidad del reino de la estrella destrozada. Es solo que con mi fuerza actual, soy incapaz de sentir el misterio en absoluto. Tal como dijo Chang San-shen, uno solo puede entender estas cosas después de haber pasado verdaderamente la evaluación del Palacio Inmortal, convertirse en un discípulo central y haber ingresado a los 7 palacios del camino inmortal.
Sin embargo, ahora, aprovechando la oportunidad del movimiento de Chang Sun-shen, pudo intentar ver qué tan grande era la brecha entre él y su oponente. Pensando en esto, Wookiee inmediatamente hizo una reverencia nuevamente y dijo: «Gracias, hermano mayor Chang Sun, por su guía». Wookiee está dispuesto a intentarlo. Al ver el brillo en los ojos de Wookiee, Chang Sun-shen también comprendió que Wookiee realmente debería entender, y la sonrisa en su rostro se volvió aún más intensa. «No te contengas, dalo todo. Si de verdad logras obligarme a dar un paso atrás, como tu hermano mayor, te daré un gran regalo». Chang Sun-shen no mencionó qué era, pero como había dicho, definitivamente no sería superficial. Incluso si Wookiee fuera tonto, podría entender lo valioso que era. En cuanto a los discípulos centrales cercanos, cuando escucharon esto, no pudieron evitar revelar una pizca de envidia en sus ojos. En comparación con Wookiee, podían comprender mejor el valor de la promesa de Chang Sun-shen, e incluso podían adivinar vagamente qué regalo quería darle Chang Sun-shen a Wookiee. Sin embargo, obtener este gran regalo de Chang Sun-shen no es una tarea fácil. Tal como dijo Chang Sun-shen, incluso uniendo fuerzas, quizá no podrían obligarlo a retirarse. Ahora, que Wookiee lo haga solo es casi una quimera. Aunque todos habían sido derrotados por Wookiee, todavía no creían que Wookiee pudiera hacerlo. Sin adentrarnos verdaderamente en los 7 palacios del camino inmortal, es difícil comprender qué significa un verdadero genio inmortal. Por supuesto, el hecho de que Chang Sun-shen le haya dado esta oportunidad es suficiente para mostrar la fuerza y el talento de Wookiee. Si Chang Sun-shen no hubiera creído de verdad en el potencial de Wookiee, no habría hecho semejante promesa tan fácilmente. Al menos ya tenían una relación muy estrecha con él, y nunca antes habían tenido una oportunidad así. No es que Chang Sun-shen los tenga predilección, sino porque sus talentos son limitados. Incluso si se les da la oportunidad, no podrán aprovecharla y solo la desperdiciarán. Capítulo 554. 10.000 espadas regresan a una, parte 1, extendió ligeramente el brazo, con la palma hacia arriba, e hizo un gesto de sorpresa. Chang Sun-shen ni siquiera desenvainó su espada, pero su aura cambió por completo en un instante. Una persona allí de pie era como una montaña infranqueable. Una leve sensación de opresión emanaba silenciosamente, y parecía que todo el espacio en el escenario del desafío se congelaba en un instante. Miedo. Wookiee había pensado en innumerables posibilidades antes, pero cuando Chang Sun-shen realmente liberó su presión, Wookiee todavía sintió un miedo indescriptible. Por un momento, un sudor frío incluso brotó de la frente de Wookiee. «Hermano, ¿qué pasa?». Como la mayoría de los presentes, los discípulos de las 3 sectas tampoco entendían por qué Chang Sun-shen hacía que Wookiee se llenara de sudor frío con solo estar allí. Durante medio cuarto de hora, ni siquiera se atrevió a moverse. Con una sonrisa amarga, Liu Changtong explicó lentamente: «Es la presión de la voluntad de la espada. No puedes sentirla porque el control de Chang Sun-shen sobre la voluntad de la espada es sutil. Mientras él no lo quiera, no se escapará ni una pizca de poder». Aunque Liu Changtong también era conocido como un genio del reino superior, esta declaración no fue más que un cumplido de personas que no sabían la verdad. Solo después de conocer a Chang Sun-shen en persona, Liu Changtong se dio cuenta de la brecha que había entre ellos. El genio del camino inmortal, solo este tipo de persona puede ser llamada genio. No es que Wookiee no sea lo suficientemente bueno, sino que Chang Sun-shen es realmente demasiado fuerte. Había un toque de sarcasmo en las comisuras de sus labios. Di Fenghua y los demás conocían muy bien a Chang Sun-shen, así que comprendían naturalmente la presión de la intención de la espada al enfrentarse a él. No era exagerado decir que en tal situación, y mucho menos obligar a Chang Sun-shen a retirarse, incluso romper la presión de la intención de la espada y desenvainarla sería una tarea muy difícil. Esta es una prueba de poder duro y no tiene nada que ver con ningún medio o técnica. Incluso si uno posee poderosos poderes mágicos, no servirán de nada. A sus ojos, Wookiee probablemente ni siquiera podría sacar su espada. Aunque fueron derrotados por Wookiee, estos discípulos principales seguían reacios a aceptarlo. Ahora que veían a Wookiee haciendo el ridículo, todos se regodeaban. Parecía que no le importaban en absoluto las opiniones ajenas.
Chang Sansheng aún tenía una leve sonrisa en el rostro y no parecía estar animando a nadie. De hecho, Chang Sansheng admiraba aún más a Wu Qi. Todos pensaron que Wu Qi fue reprimido por la presión de la intención de su espada y no se atrevió a sacar su espada, pero solo Chang Sansheng entendió que Wu Qi no sacó su espada no porque no se atreviera, sino porque Wu Qi había estado tratando de encontrar un defecto en él. Atacar a ciegas con la espada no es nada, pero mientras la espada esté desenvainada, significa que estás completamente atrapado en su ritmo de lucha. Si no puedes encontrar una oportunidad adecuada para atacar, forzar un ataque solo conducirá a un fracaso más rápido. Wu Qi no tenía prisa en actuar porque no necesitaba el reconocimiento de los demás, solo quería ganar. La presión de la intención de la espada de Chang Sansheng era ciertamente aterradora, pero cuando Wu Qi estaba en la secta Wanjian, había pasado casi 100 años en la prisión de la espada celestial y ya estaba acostumbrado a este tipo de opresión. Era absurdo decir que la simple presión de la intención de la espada le hacía perder el coraje para atacar. Lo que realmente hizo que Wu Qi se sintiera presionado fue que no pudo encontrar ningún defecto en Chang Sansheng en absoluto. Incluso si se encontraba allí de pie con indiferencia, Chang Sansheng parecía haberse fusionado al instante con el mundo. Si desenvainara su espada precipitadamente, no representaría ninguna amenaza para él. En cambio, podría desencadenar un contraataque de la intención de espada del oponente, poniéndolo en peligro. Entonces Wu Qi solo puede esperar. No existe la perfección eterna en este mundo. Incluso en la prisión de la espada celestial, cuando la energía de la espada era infinita, siempre había un momento de relativa debilidad. Aunque Chang Sansheng era muy fuerte, Wu Qi no creía que pudiera mantener siempre ese estado impecable. En cuanto Chang Sansheng mostrara un pequeño defecto, era hora de que Wu Qi actuara. Esta espera duró casi media hora. Justo cuando muchos se impacientaban, Wu Qi finalmente aprovechó una oportunidad fugaz. Blandió la espada Cheng-Ying repentinamente, como un relámpago, y al instante estalló con un poder aterrador, atacando con fiereza. La espada es como una luz que fluye. En un instante, la intención de espada que emanaba de Chang Sansheng fue cortada en pedazos. Un hermoso loto verde floreció de repente frente a Chang Sansheng. Aguantaron casi media hora solo por este momento de explosión. Antes de que la mayoría pudiera reaccionar, la batalla ya había alcanzado su clímax. Wu Qi sabía mejor que nadie que no tenía derecho a demorarse al enfrentarse a Chang Sansheng. Si quería actuar, debía ser veloz como un rayo y desplegar toda su fuerza en el menor tiempo posible. Solo así tendría la oportunidad de ganar. Desde el principio, estaba destinado a que esta no sería una batalla larga. Todo lo que tiene que hacer es encontrar el mejor momento para atacar. Auge. En un instante, la intención de la espada se hizo añicos y un destello de brillantes brilló en los ojos de Chang Sansheng. En la última media hora, solo se descuidó un instante, lo que permitió que su intención de espada revelara una falla. Sin embargo, era extremadamente difícil detectarla. Definitivamente no fue una coincidencia que Wu Qi fuera capaz de romper el paso de sombra de viento de Di Fenghua con solo esta espada. Este tipo de manejo de la espada es realmente aterrador. Si Wu Qi realmente poseyera la misma fuerza que él, me temo que esta espada podría amenazarlo. Desafortunadamente, la brecha entre Wu Qi y su fuerza era mucho mayor de lo que Wu Qi había imaginado. Incluso si Wu Qi aprovechó esta falla y rompió la supresión de su espada, todavía no fue suficiente para representar una amenaza suficiente para él. Con las cejas ligeramente levantadas, Chang Sansheng movió ligeramente sus mangas e inmediatamente una aterradora energía de espada salió corriendo. La energía de la espada Qinglian atacante se disipó inmediatamente con este movimiento. Sin embargo, Wu Qi, cuya energía de espada de loto verde estaba rota, todavía no mostró el más mínimo movimiento. Porque incluso el ki de la espada del loto verde es solo una tapadera. Wu Qi nunca había depositado sus esperanzas en el ki de la espada del loto verde. Aunque había resistido casi media hora por esta espada, aún no era su ataque definitivo. Todos los preparativos hechos anteriormente eran solo para llegar a 3 pies de Chang Sansheng.
Y ahora, aprovechando la oportunidad cuando Chang Sun-shen centró su atención en el ki de la espada de loto verde, Wu-Ki finalmente se puso frente a Chang Sun-shen. En un instante, el campo de espadas de 1 metro se expandió repentinamente. Una luz fría brilló en los ojos de Wu-Ki, y toda su fuerza estalló en esta espada. A 3 pies frente a ti, la espada es invencible. Esto es lo que realmente sacudió la confianza de Chang Sun-shen. Capítulo 555. 10.000 espadas regresan a una, parte 2, cuando una espada atacó, incluso Chang Sun-shen no pudo evitar cambiar de color por la ira. Wu-Ki ya había usado el dominio de la espada de 3 pies al luchar contra otros discípulos principales. Sin embargo, en ese momento solo era un espectador y no podía sentir realmente el horror de esta espada. Ahora que Wu-Ki estaba a 3 pies de él, cuando la espada explotó, Chang Sun-shen realmente sintió el poder de la espada. En ese momento, ni siquiera él pudo evitar sentir una sensación de amenaza. La manga de su túnica se abrió de nuevo, el poder de la estrella hirvió y usó este trozo de manga para formar una poderosa barrera frente a su cuerpo. Grieta. Aún así, Chang Sun-shen subestimó el poder de esta espada. En el momento en que la manga de su túnica rozó la espada, se oyó un repentino desgarro metálico, y la manga fue arrancada por la espada. La espada continuó atacando a Chang Sun-shen sin disminuir su impulso. Esta espada realmente sorprendió a todos. Aunque Chang Sun-shen solo se defendía pasivamente, ser capaz de destrozarle la manga con una sola espada ya era bastante asombroso. ¿Sabes? Era un verdadero genio del camino inmortal. Wu-Ki está decidido a ganar con esta espada, y la espada es imparable. Wu-Ki esperaba que una espada le rompiera la manga a Chang Sun-shen. Si semejante ataque con toda su fuerza no lograba atravesarla, ¿cómo se atrevería a afirmar su invencibilidad con su espada a 1 metro de distancia? Por supuesto, Wu-Ki no esperaba que esta espada pudiera herir a Chang Sun-shen. Con su fuerza, podría disolver fácilmente el poder de esta espada con solo retroceder unos pasos. Después de todo, la diferencia de fuerza era demasiado grande y no podía compensarse con ningún medio ni con poderes mágicos. Sin embargo, justo cuando Wu-Ki pensó que la batalla había sido ganada, una mano repentinamente apuntó desde debajo de las mangas cortadas de Chang Sun-shen. Los 2 dedos se fusionaron en una sola espada y aterrizaron con precisión en la hoja de la espada Chengyin. Auge. El aterrador impacto provocó que toda la plataforma de desafío temblara ligeramente. Con esta espada, Wu-Ki incluso confiaba en poder matar a cualquiera de los discípulos principales. Sin embargo, incluso una espada tan aterradora parecía una broma delante de Chang Sun-shen. Usando los dedos como espadas, los dedos golpean con fuerza la punta de la espada, pero aún así permanecen ilesos. Wu-Ki voló hacia atrás y casi se cae del escenario, pero Chang Sun-shen simplemente sacudió su cuerpo ligeramente y resolvió fácilmente el impacto, sin dar un solo paso atrás. En ese momento, los ojos de Wu-Ki estaban llenos de horror. ¿Es este todavía el poder que puede poseer el reino devastador de estrellas? Antes de esto, Wu-Ki siempre creyó que no debía temer a nadie en su mismo reino, pero en ese momento, comprendió de verdad lo aterrador que era el genio inmortal. Esto simplemente no era algo con lo que pudiera lidiar. Incluso si el oponente se quedaba quieto y lo dejaba atacar, no tendría forma de lidiar con él. Semejante brecha de fuerza es sencillamente desesperanzada. ¡Qué espada tan dominante! Mirando las mangas esparcidas por el viento, Chang Sun-shen no pudo evitar elogiar. Aunque todavía bloqueaba la espada y no daba un paso atrás, no afectó su sensación del poder de la espada. No es que esta espada sea débil, pero la brecha entre Wu-Ki y él es demasiado grande, tan grande que incluso con una espada tan dominante, todavía no puede compensarla. Pero aún así, esta espada destrozó las mangas de su túnica. Considerando la fuerza actual de Wu-Ki, esto ya es bastante aterrador. ¿Sabes? Wu-Ki acaba de entrar en la estrella rota y ni siquiera ha entrado en los 7 palacios del camino inmortal. No se necesita mucho. Incluso si Wu-Ki tuviera la fuerza de otros discípulos principales, esta espada sería suficiente para obligarlo a retirarse. Lamentablemente, todavía fue un poco corto. ¡Qué lástima, hermano menor Wu!
Lo has hecho bastante bien, pero aún te falta un paso, dijo Chang Sansheng en voz baja, sacudiendo ligeramente la cabeza. Después de luchar hasta este punto, naturalmente sintió que la espada que acababa de golpear era la mejor de Wukong. Incluso él tuvo que admitir que la espada era asombrosa. En el futuro, a medida que la fuerza de Wukong mejorara, esta espada sin duda asombraría al mundo. Desafortunadamente, aún le faltaba un paso. No era que le exigiera demasiado a Wukong, sino que quería darle demasiadas oportunidades. Aunque Wukong había tenido un desempeño asombroso, aún le faltaba algo. Este pequeño detalle es casi un mundo de diferencia. Espera un minuto. Después de respirar profundamente, Wukong de repente habló. Hermano Changsun, es cierto que, sin importar el método que use, siempre que pueda obligarte a retroceder un paso, ¿ganaré? Preguntó Wukong con voz grave, mirando fijamente a Chang Sun-shen. ¿Eh? Había un toque de sorpresa en sus ojos, y Chang Sun-shen de repente se sorprendió y miró a Wukong con incredulidad. Al ver a Wukong pelear con esos discípulos principales, y ahora subir al escenario personalmente para probar su fuerza, Chang Sun-shen creyó haber visto todas las cartas de Wukong. Pero ahora, por lo que dijo Wukong, parece que aún no ha llegado a su límite. ¿Cómo no sorprenderse? Tras una pausa, la expresión de Chang Sun-shen se tornó más seria y dijo lentamente, puedes usar cualquier método. Solo puedo defenderme, no contraatacar, hermano Minoru, no tengas escrúpulos. Mientras puedas obligarme a retroceder, te daré una oportunidad que ni siquiera imaginas. Asintiendo levemente, Wukong también sintió por la actitud de Chang Sun-shen que podría haber un secreto escondido en ello. Wukong presentía que esta podría ser una oportunidad crucial en su vida. Si la perdía, se arrepentiría el resto de su vida. En la pelea anterior, de hecho había demostrado plenamente la fuerza de la que era capaz. Pero solo Wukong sabía en su corazón que este todavía no era su límite. El dominio de la espada de 3 pies y la espada que rompe todas las leyes son ciertamente muy poderosos, pero están estrechamente relacionados con su propia fuerza. Si su propia fuerza no es suficiente, es imposible desatar todo su poder. Sin embargo, con la ayuda de poderes sobrenaturales, es posible llevar la fuerza a otro nivel. Sin embargo, quien pueda hacer esto debe tener el poder mágico más avanzado. Y resultó que Wukong dominaba semejante poder mágico. Aunque Wukong nunca lo había usado, aún no estaba seguro de poder usarlo con éxito. Pero no cabía duda de que, en tales circunstancias, esta era sin duda su única oportunidad. Tomando una respiración profunda, Wukong vació lentamente su mente por completo. En un instante, una aterradora energía de espada se liberó repentinamente del cuerpo de Wukong. En un abrir y cerrar de ojos, todo el escenario del desafío quedó casi completamente cubierto por la energía de la espada, innumerables energías de la espada, innumerables intenciones de la espada. El aura de Wukong crecía exponencialmente con cada respiración. En menos de una taza de té, había alcanzado un punto que incluso Chang Sun-shen tuvo que afrontar. Desafiando a la audiencia, todos quedaron casi estupefactos en ese momento. Una intención de espada tan aterradora simplemente ha superado la imaginación de todos. Sumido. De repente, una espada sonó y pareció destrozar el cielo y la tierra en un instante. Innumerables energías de espada alrededor de Wukong explotaron repentinamente, transformándose en miles de fantasmas de espada en el vacío y aplastando a Chang Sun-shen. 10.000 espadas en el cielo. En ese momento, incluso aquellos que estaban desafiando el escenario y todos los portadores de espadas parecían tener sus espadas tiradas por alguna fuerza, haciendo un sonido de espadas resonando, como si quisieran liberarse de sus vainas y volar. Las pupilas de Chang Sun-shen se encogieron de repente, y solo en ese momento su expresión se volvió verdaderamente solemne. Aunque este era apenas el primer movimiento, ya podía sentir una presión terrible. Sin embargo, incluso así, tal ataque todavía no pudo conmover a Chang Sun-shen. Ahora parece que, aunque este poder mágico es poderoso, como miles de espadas volando por los aires con majestuosa intención, en realidad, su poder aún es muy débil. Cuando realmente impacte, su poder podría no ser comparable al estallido definitivo de la espada en ese momento.
Un ataque así podría ser lo más serio, pero aún así no podría obligarlo a retirarse. Si Wookiee se hubiera preparado durante tanto tiempo y hubiera sido así, sería realmente decepcionante para él. Casi al mismo tiempo en que estos pensamientos pasaron por la mente de Chang Sansheng, Wookiee de repente abrió los ojos. En un instante, pareció como si toda la energía de la espada cobrara vida en ese momento. La espada es espiritual, por lo que la energía de la espada también es naturalmente espiritual. Aunque estas energías de espada parecían un poco caóticas antes, en el momento en que Wookiee abrió los ojos, cobró vida por completo, como si hubiera encontrado una columna vertebral en un instante. Sumido. Su cuerpo se estremeció ligeramente, tomó la espada Cheng-Yi en su mano y la cortó en el aire. Casi en el momento en que Wookiee hizo su movimiento, toda la energía de la espada y la intención de la espada a su alrededor de repente se condensaron y se fusionaron en esta espada. Desde que Wookiee desenvainó su espada hasta que aterrizó frente a Chang Sansheng, la distancia total fue de menos de 10 metros, y solo transcurrieron 3 o 4 respiraciones. Sin embargo, en ese instante, todas las espadas se convirtieron en una. Poder sobrenatural, todas las espadas se vuelven una. La esencia de este poder mágico no reside en las 10.000 espadas, sino en el estallido instantáneo que se produce cuando las 10.000 espadas se convierten en una. En el pasado, Wookiee practicó con ahínco en la prisión de la espada celestial de la secta de las 10.000 espadas durante casi 100 años. Finalmente, tras el recordatorio de Qiu Lao-san, tuvo una revelación. Comprendió este poder mágico y abandonó la prisión de la espada celestial con serenidad. Sin embargo, Wookiee estaba demasiado débil en ese momento. Incluso si hubiera comprendido este poder mágico, no podría usarlo en absoluto. No fue hasta que Wookiee entró en la estrella rota e incluso abrió 3.000 mares estelares que fue posible usar esta espada. Pero aún así, esta espada sigue siendo demasiado inverosímil para Wookiee hoy en día. Por lo tanto, tuvo que tomar casi una taza de té para preparar y condensar esas 10.000 energías de espada solo para ese instante de explosión. Durante este proceso, si se le perturbaba un poco, no podría mostrar este poder mágico sin problemas. Por lo tanto, aunque este poder mágico era extremadamente poderoso, Wookiee nunca había pensado en usarlo antes. Sin embargo, Chang Sansheng solo quería probar su fuerza y no lo interrumpió. Así, las 10.000 espadas se unieron y se exhibieron ante el mundo. Toda la energía de la espada y todo el poder estelar del cuerpo fueron drenados por este golpe de espada. Pero esto también llevó el poder de esta espada a un punto máximo que los forasteros no podían imaginar. 10.000 espadas vuelan en el cielo, 10.000 espadas se convierten en una. La narrativa continuaba su avance. Capítulo 556. Orden del Dao Antiguo Inmortal Zen. Por un instante, Chang Sansheng incluso sintió una presión suficiente para herirlo gravemente. Casi instintivamente, giró la muñeca y de repente tomó la espada verde en su mano. La luz verde llenó el cielo y se transformó en una barrera de energía de espada verde, bloqueando a Chang Sansheng. Casi al mismo tiempo, la espada de Wookiee también cortó. Auge. Bajo el aterrador impacto, toda la plataforma de desafío comenzó a temblar. La plataforma de desafío aquí está diseñada solo para cultivadores comunes del reino de la devastación estelar, y los más fuertes son solo discípulos principales como Di Fenghua y los demás. Pero ahora, el poder de la espada de Wookiee ya ha superado el límite. Si solo fuera eso, estaría bien, pero Chang Sansheng también desenvainó su espada. Aunque esta solo se usaba para defenderse, la fuerza generada por el impacto fue aún mayor. En tan solo unas cuantas respiraciones, de repente apareció una grieta en todo el escenario del desafío. Grieta. 10.000 espadas se fusionaron en una sola. Aunque esta espada no rompió la barrera de energía frente a Chang Sansheng, la plataforma de desafío no pudo resistir. Toda la plataforma de desafío se derrumbó en un instante. La plataforma de desafío se derrumbó y, naturalmente, Chang Sansheng no pudo permanecer allí más tiempo. Su cuerpo se tambaleó y cayó. Al derrumbarse la plataforma de desafío, el poder de la espada de Wookiee finalmente se disipó. Cayó del aire, medio arrodillado en el suelo, rodeado de un desastre.
Esta espada le había quitado toda la fuerza, pero aún así, si la plataforma de desafío no se hubiera derrumbado, no habría podido romper la barrera de energía de la espada de Chang Sun Shen. Este resultado fue un duro golpe para Wu Qi. Sin embargo, Wu Qi no sabía que Chang Sun Shen estaba mucho más sorprendido que en ese momento. Sosteniendo la espada de hada verde en su mano, Chang Sun Shen permaneció en silencio por un momento, pero de repente rió. 10.000 espadas se han convertido en una. Genial, hermano Minoru, tú ganas. Hermano Chang Sun, te estás burlando de mí. Si la etapa del desafío no se hubiera derrumbado, no habría podido romper la barrera de energía de tu espada. Habría perdido, respondió Wu Qi con una sonrisa irónica, con el rostro un poco pálido. Chang Sun Shen sonrió y dijo, hermano Minoru, ¿crees que obligarme a usar la espada es más fácil que obligarme a retirarme? Antes de esto, Chang Sun Shen nunca había pensado en sacar su espada. Si el ataque de Wu Qi lo hiciera retroceder un paso, sería asombroso. Sin embargo, cuando las 10.000 espadas se fusionaron en una sola y esta atacó desde el aire, Chang Sun Shen sintió una terrible crisis y, casi inconscientemente, usó directamente la espada inmortal para resistir. Esto es mucho más difícil que pedirle a Chang Sun Shen que se retire. Fue increíble que Chang Sun Shen usara la espada mágica cuando probaba sus habilidades con su compañero aprendiz. Di Fenghua y sus compañeros también habían hecho todo lo posible para luchar con Chang Sun Shen, pero incluso si unían fuerzas, no podían obligar a Chang Sun Shen a sacar su espada. La espada de Wu Qi realmente sorprendió a Chang Sun Shen. Es cierto que esta espada aún tiene muchos defectos. En una verdadera lucha a vida o muerte, nadie te dará tanto tiempo para prepararte. Pero Wu Qi acaba de entrar en la estrella rota. A medida que su fuerza aumente, podrá dominar esta espada por completo. En ese momento, su poder será aún más aterrador. Aunque Chang Sun Shen tenía expectativas antes, de hecho, solo lo estaba intentando casualmente y no pensó que Wu Qi realmente pudiera hacerlo. Este resultado también es una gran sorpresa para Chang Sun Shen. Con un movimiento de su manga, una ficha con un toque de espíritu de hada cayó inmediatamente en las manos de Wu Qi. Chang Sun Shen dijo de inmediato, toma esta ficha. Después de 1000 años, ven al Palacio de la Espada a buscarme. El hermano mayor te dará una gran oportunidad. Tan pronto como terminó de hablar, Chang Sun Shen desapareció del lugar. Ni siquiera explicó para qué servía la ficha y simplemente se fue. Sin embargo, al tocar la ficha, Wu Qi sintió una sacudida espiritual. Lo que lo desconcertó aún más fue que, en el instante en que la espada divina Cheng Yijing la tocó, tembló violentamente, como si hubiera cobrado vida al instante. Este descubrimiento hizo que el corazón de Wu Qi temblara de repente, e incluso lo encontró un poco increíble. Cuando Wu Qi obtuvo por primera vez la espada divina Cheng Yijing, la escena que vio cuando estaba en trance y recibió la herencia todavía le parece extremadamente impactante ahora. La ayuda de la intención de la espada Cheng Yijing a Wu Qi es inconmensurable. Hasta cierto punto, si Wu Qi no se hubiera dado cuenta del poder de la espada Cheng Yijing, le habría sido imposible realizar la predicción divina y la capacidad de romper todas las cosas con la espada. Incluso ahora, la ayuda que la propia espada Cheng Yijing proporciona a Wu Qi parece ser mínima. Sin embargo, ahora que esta ficha fue obtenida de Chang Sun Shen, la espada Cheng Yijing tuvo una reacción tan violenta, que sin duda demostró la naturaleza extraordinaria de la espada Cheng Yijing. No fue hasta este momento que Wu Qi finalmente pudo estar seguro de que debía haber un gran secreto escondido en la espada divina Cheng Yijing. Quizás, esa fue la razón por la que antes tuve una inspiración repentina y sentí de alguna fuente desconocida que esta oportunidad era muy importante para mí. Wu Qi tenía muchas preguntas y quería pedirle a Chang Sun Shen que las aclarara, pero, por desgracia, Chang Sun Shen nunca le dio la oportunidad. Para cuando reaccionó, ya había desaparecido por completo. Inconscientemente guardó la ficha y Wu Qi se levantó lentamente del suelo. Con ese pequeño tiempo para reaccionar, la multitud que los rodeaba de repente volvió a emocionarse. No hay duda de que Wu Qi realmente creó un milagro nuevamente esta vez. Mucha gente ha estado presente en el ámbito de las artes marciales durante miles de años, pero nunca han visto a nadie destruir el escenario de desafío durante una competición.
El golpe final de espada de Wookiee quedó profundamente grabado en el corazón de todos. Felicidades. Has superado el desafío y ganado las 49 batallas. Como anciano del Palacio Inmortal, te concedo la insignia de discípulo del Palacio Inmortal. A partir de ahora, eres un discípulo del Palacio Inmortal. Su expresión era un poco complicada, pero el anciano a cargo de esta plataforma de desafío finalmente apareció frente a Wookiee y anunció el resultado de este desafío. Superar el desafío no fue nada, ni siquiera destruir el escenario del desafío. La verdadera fuente de sus complejos sentimientos era la ficha que Chang Sansheng le dio a Wookiee. Otros, incluso los discípulos principales, tal vez no puedan reconocerlo, pero él sí. Esa pieza es en realidad la antigua Orden del Dao Inmortal. Aunque solo era una muestra subsidiaria de la Orden del Dao Inmortal antiguo de Chang Sansheng, también significaba que podría tener la oportunidad de entrar al campo del Dao Inmortal antiguo con Chang Sansheng. Como dijo Chang Sansheng, esta era una gran oportunidad. Incluso aunque era un anciano del Palacio Inmortal, también estaba celoso. Desafortunadamente, una ficha tan subsidiaria es invencible. Porque quien la consiga, no podrá eludir a Chang Sansheng. Una vez que le arrebatas esta ficha a Wookiee, significa que eres claramente enemigo de Chang Sansheng. En el Palacio Inmortal, ¿quién se atreve a ser enemigo del genio inmortal? Después de salir de la arena de las artes marciales, Wookiee se ha convertido en un discípulo del Palacio Inmortal y en una persona verdaderamente talentosa que es famosa en todo el mundo. Aunque la evaluación del Palacio Inmortal aún no ha comenzado, en este punto, nadie duda de la fuerza de Wookiee. Derrotó a 6 discípulos principales uno tras otro e incluso obligó al genio inmortal a desenvainar su espada. Si esa persona aún no supera la evaluación del Palacio Inmortal, no se convertiría en un objeto de burla. Además, Wookiee también ganó mucho dinero con las apuestas. Ahora posee casi 2 millones de piedras estelares y se ha convertido en un hombre verdaderamente rico. Después de sentarse en el restaurante, Wookiee, Liu Changtong y otros discípulos de las 3 sectas comenzaron a celebrar verdaderamente. Con tal racha ganadora, incluso Liu Changtong tuvo que admitir la derrota. Bebieron hasta medianoche antes de dispersarse. Nadie usó el poder estelar para aliviar la borrachera, y todos estaban borrachos. Yang Yan incluso ayudó a Wookiee a regresar a la villa. De regreso a la habitación, Wookiee olió el aroma de Yang Yan aturdido y atrajo a Yang Yan a sus brazos. Después de empujar levemente y negarse 2 veces, Yang Yan finalmente dejó de resistirse y cayó completamente en los brazos de Wookiee, aferrándose hasta la muerte. En medio de la noche, después de despedir a los ancianos a cargo de proteger la plataforma de desafío, Wu Junkai suspiró esta vez y se quedó bajo la luna con una expresión indescriptiblemente complicada. Para ser justos, en realidad no tenía mucha mala voluntad hacia Wookiee. Aunque fue algo difícil debido al bullying, e incluso la aterradora dificultad del desafío en el escenario esta vez fue el resultado de su promoción deliberada, en el mejor de los casos, simplemente no estaba dispuesto a aceptarlo. Si Wookiee realmente perdiera, tendría que sufrir mucho, pero no necesariamente perdería la oportunidad de participar en la evaluación del Palacio Inmortal. Sin embargo, nunca imaginó que Wookiee lograría la victoria definitiva, e incluso al final luchó contra Chang Sansheng, el genio del camino inmortal, sin sufrir ninguna derrota. En cambio, se ganó el favor de Chang Sansheng y le otorgó la Orden del Dao Antiguo Inmortal. A pesar de que solo ingresó al Xianghu Dojo como subordinado de Chang Sansheng, el solo hecho de poder ingresar ya era una gran oportunidad. Parece que el discípulo de Luo Ying es mucho más fuerte que sus propios discípulos. Incluso él tiene que admitirlo. Una noche de romance. Yang Yan se entregó una vez más y realmente dejó ir todo su cuerpo y alma para complacerlo. A pesar de este desafío, incluso se podría decir que Wookiee encontró una bendición disfrazada, pero todavía recuerda esta amistad. En el momento en que Wookiee mató a Zhang Fengyan y la abrazó, supo que nunca olvidaría a Wookiee en su vida. Últimamente, su estado de ánimo también era muy complicado. Observaba con nerviosismo las victorias consecutivas de Wookiee, y la alegría en su corazón no era menor que la de los demás.
Pero fue precisamente porque Wookiee había ganado todo el camino que ella tuvo que seguir. Si Wookiee perdía, ella estaba dispuesta a quedarse y acompañar a Wookiee para pasar por todas las dificultades, pero si Wookiee ganaba, no estaba dispuesta a quedarse y convertirse en vasallo de Wookiee. Ella nunca ha sido vasalla de nadie, ni quiere serlo de nadie. Admitió que, debido a este incidente, Wookiee le había gustado un poco, pero aún no era amor. Al menos, todavía no. Mirando el rostro aún dormido de Wookiee, Yang Bian se levantó lentamente, se vistió y se fue en silencio con los primeros rayos de luz de la mañana. Quizás nos volvamos a encontrar en el futuro, pero definitivamente no ahora. Espero que todo esté bien. Capítulo 557. El discípulo siempre se ha portado bien en un abrir y cerrar de ojos, han pasado décadas. Ahora, solo quedan unos meses antes de que comience la evaluación del Palacio Inmortal, y Luo Ying finalmente regrese al Palacio Inmortal. Pero esta vez, Luo Ying no regresó sola, sino que acompañó a un anciano de regreso a la villa. Luo Ying sonrió y dijo, Maestro Feng, no se preocupe, mi pequeño discípulo siempre se porta bien. Le pediré que salga y sirva el té. Asintiendo levemente, el anciano dijo con indiferencia. No importa si sirves té o no, pero Luo Ying, debo dejarte claro que el dojo antiguo inmortal es de gran importancia, y todo se reduce a la fuerza. Si tu discípulo no es lo suficientemente talentoso y fuerte, no puedo ayudarte. Por supuesto. Luo Ying abrió la puerta del otro patio e hizo un gesto de invitación. Tras la entrada del anciano, continuó. Mi discípulo posee un gran talento para la esgrima, pero su cultivo aún es algo superficial. Por suerte, aún faltan casi 1000 años para la apertura del antiguo país de las hadas. En esta evaluación del Palacio de las Hadas, sin duda podrá unirse al Palacio de las Hadas y convertirse en un discípulo clave. Con casi 1000 años de tiempo, accederá al séptimo Palacio del Camino de las Hadas y su fuerza sin duda podrá mejorar de nuevo. Sin duda, no lastimará a Lin Feng. Convertirse en un discípulo principal del Palacio Inmortal no es nada. Lo más importante es si puedes alcanzar algo en los 7 palacios del camino inmortal. El anciano dijo con calma. Aunque Lin Feng aún no se ha convertido en un prodigio del camino inmortal, ya ha obtenido la herencia en el palacio Fengxin. Con el tiempo, sin duda se convertirá en un prodigio del camino inmortal. Esta vez, hice una excepción y luché por la orden del Dao antiguo inmortal por él, con la esperanza de que pudiera dar este paso crucial en el campo del Dao antiguo inmortal. Aunque solo sea un subordinado, al menos debo poder ayudarlo. Mientras hablaban, ambos ya habían entrado en la villa. Sin embargo, no fue hasta ese momento que Luo Ying descubrió que Wookiee no estaba en la villa. Por un momento, la boca de Luo Ying se torció y explicó, no sé qué le pasó a este niño. Anciano Feng, por favor espere un momento. Le enviaré un mensaje para pedirle que regrese. El viejo Feng levantó las cejas levemente y una pizca de disgusto apareció en su rostro, pero al final no dijo nada. Esta vez, vino a echar un vistazo solo para salvar la cara de Luo Ying, pero no vio a nadie cuando llegó y tuvo que esperar a que Wookiee regresara, lo que realmente lo dejó insatisfecho. Sin embargo, pensando que fue él quien impidió que Luo Ying avisara a Wookiee con anticipación, no dijo nada. Sin la advertencia previa de Luo Ying, podría ver el lado más verdadero de Luo Ying como su discípulo, lo que le haría más fácil juzgar la fuerza y el carácter de Wookiee. Enviando la carta talismán con indiferencia, Luo Ying sonrió con impotencia y negó con la cabeza. Mi discípulo suele portarse muy bien, pero esta vez estuve ausente por mucho tiempo. Después de todo, es joven, así que puede que esté un poco impaciente. Mientras hablaba, Luo Ying se dio la vuelta y preparó té para el anciano, luego se sentó a su lado. Joven, necesitas practicar más. Asintiendo, el anciano Feng continuó. Nadie lo menciona, pero ¿sabes cuánto ha pasado Lin Feng para lograr lo que tiene hoy? Si de verdad es capaz de entrenar, después de la evaluación del Palacio Inmortal, mejor que lo dejes entrenar con Lin Feng. Las cejas de Luo Ying se arquearon levemente y luego respondió. Sí, él y Lin Feng van a entrar juntos al dojo antiguo inmortal. Sería bueno que nos conociéramos de antemano. Le convendría tener más contacto con Lin Feng. Sin embargo, si puede entrar en el Xianggu Daochan con Lin Feng depende de sus intenciones.
Vine esta vez solo para darle una oportunidad. El anciano dijo con arrogancia. Ling Feng es muy arrogante. Si no le gustas, será difícil hacerle cambiar de opinión aunque yo lo ayude. Mientras Luo Ying hablaba con el anciano, Wu Qi de repente recibió una carta de Luo Ying y se sorprendió de inmediato. Durante años, había pasado la mayor parte del tiempo recluido en una habitación tranquila. Acababa de salir a tomar un respiro y a tomar una copa con Liu Changtong cuando, de repente, recibió una carta de Luo Ying, lo que hizo que Wu Qi se sintiera un poco culpable. Cuando Luo Ying se fue, le recordó específicamente que no corriera y que practicara en el otro patio con tranquilidad. Pero en los últimos 100 años, nunca se quedó mucho tiempo en la villa. Arrojando la jarra de vino, Wu Qi rápidamente instó a su poder estelar a disipar el alcohol de su cuerpo y luego le dijo a Liu Changtong: «Hermano Liu, mi maestro ha regresado, tengo que regresar primero». Tras escuchar las palabras de Wu Qi, la borrachera de Liu Changtong también se disipó un poco. Reflexionó un momento y dijo: «¿Cómo es tu maestro? No puedo ser grosero. ¿Por qué no te acompaño a presentarle mis respetos al mayor Luo?». La carta que envió Luo Ying fue muy breve y no decía nada. Wu Qi cambió de opinión y se dio cuenta de que se había metido en muchos problemas a lo largo de los años. Si se llevaba a Liu Changtong de vuelta, podría servirle de escudo hasta cierto punto, así que aceptó. Los dos hombres arrojaron las jarras de vino, recogieron rápidamente sus cosas y se apresuraron a regresar a la villa. El discípulo saluda al maestro. Tan pronto como entró en la habitación y miró hacia arriba, Wu Qi se sorprendió un poco. Wu Qi no esperaba que Luo Ying realmente trajera a alguien, por lo que rápidamente hizo una reverencia al anciano y dijo: «Wu Qi saluda al mayor». De hecho, Luo Ying tampoco esperaba que Wu Qi realmente trajera a alguien con él, y sus cejas no pudieron evitar levantarse ligeramente. Tercera secta, Liu Changtong saluda a los dos mayores. Liu Changtong no pensó demasiado en ello y fue muy educado. «Maestro, este es mi buen amigo», Liu Changtong lo presentó a Wu Qi con sinceridad. Luo Ying asintió levemente, pero no le importó demasiado y preguntó casualmente: «¿A dónde fuiste antes?». «Maestro, la evaluación del Palacio Inmortal es inminente, y el hermano Liu y yo vamos a hacer la prueba», mintió Wu Qi sin pestañear. «Intentar un movimiento. Me temo que saliste a beber». Sin esperar a que Luo Ying respondiera, el viejo Feng se burló y dijo sarcásticamente: «Aunque Wu Qi usó su poder estelar para disipar la borrachera, Liu Changtong no se lo tomó demasiado en serio y seguía un poco borracho. Es más, la percepción del viejo Feng era aguda. Con solo una mirada rápida, notó la borrachera de Liu Changtong. Al oír esto, Wu Qi arqueó las cejas de repente. Miró al anciano con descontento. Luo Ying es su maestro, así que su respuesta es asunto suyo. Aunque mintiera, no es su responsabilidad desenmascararlo, ya que es su primer encuentro, ¿verdad? Pensando en esto, Wu Qi respondió con calma: «Probar movimientos y beber no están en conflicto. Bebí un poco de vino con el hermano Liu, pero no es gran cosa, ¿verdad?». Disparates. Al escuchar el sarcasmo en las palabras de Wu Qi, Luo Ying no pudo evitar sentir un dolor de cabeza y comenzó a regañar. «Eres muy joven, pero no sabes practicar bien. Has adquirido muchos malos hábitos. ¿Aún no te convence lo que te digo?». El viejo Feng resopló con frialdad y volvió a hablar. «No es gran cosa que un superior me dé una lección. Sin embargo, es la primera vez que te veo hoy, ¿verdad? Con solo una mirada, me acusaste de no practicar bien. ¿No es un poco arbitrario?». Wu Qi levantó la cabeza y respondió con calma: «Si Luo Ying dijera eso, naturalmente tendría que escuchar obedientemente. Pero ese anciano no era su maestro, y empezó a regañarlo por no practicar bien y adquirir malos hábitos. ¿Cómo no iba a molestarse Wu Qi? Aunque hiciera algo mal, mi amo me daría una lección. ¿Quién te crees que eres? Siempre me criticas. ¿Acaso te debo algo? Luo Ying, ¿a esto le llamas buen comportamiento?». Con una mueca de desprecio, el viejo Feng era demasiado perezoso para seguir hablando tonterías con Wu Qi, así que se volvió hacia Luo Ying y dijo con sarcasmo. Esas palabras inmediatamente hicieron que Luo Ying se sintiera un poco avergonzado.
Antes de regresar, seguía diciendo que su pequeño discípulo siempre se había portado bien, pero en un abrir y cerrar de ojos, sucedió tal cosa. ¿Cómo podía explicar esto? Pendejo, ¿por qué no te disculpas con el señor Feng? Después de mirar fijamente a Uruki, Luo Ying habló nuevamente. Es cierto que no era apropiado que el maestro Feng lo pisoteara y le enseñara una lección a Uruki de esa manera, pero después de todo, esta vez estaba pidiendo un favor, así que solo tenía que ser paciente y dejarlo pasar. Después de ser regañado por Luo Ying, Uruki no tuvo más remedio que inclinarse ante el anciano Feng y decir: mis palabras fueron groseras, anciano Feng, por favor perdóname. Al ver la disculpa de Uruki, el viejo Feng resopló con frialdad y dijo con indiferencia: no es fácil para tu maestro conseguirte la oportunidad de participar en la evaluación del Palacio Inmortal. Deberías practicar mucho, y es mejor no meterte con estos amigos desordenados. Al escuchar esto, las expresiones de Uruki y Liu Changtong cambiaron al mismo tiempo. Habría estado bien si antes hubiera aprovechado las palabras de Uruki y lo hubiera regañado, pero ahora lo regañaba delante de Liu Changtong, diciendo que no debería haber tratado así a amigos tan desordenados. Esto era demasiado. Uruki se molestó al instante. Maestro Feng, sé qué tipo de amigos quiero hacer, así que no hay necesidad de que se preocupe por eso. ¿Qué te parece?, preguntó el anciano Feng con desdén, con una mueca de desdén. ¿Llamas hermano a alguien de las tres sectas? Si no te importa pasar vergüenza, deberías pensar en tu maestro. Al oír esto, Liu Changtong finalmente no pudo evitarlo. El asunto involucraba la reputación de tres sectas. Y ni hablar de este anciano de origen desconocido, aunque fuera Luo Ying quien lo dijera, no cedería. Con un rastro de frialdad en la mirada, Liu Changtong dijo con voz profunda: aunque las tres sectas no son tan buenas como el Palacio Inmortal, no son sectas de bajo rango. ¿Puedo preguntarle a este mayor por qué es vergonzoso hacerse amigo de discípulos de las tres sectas? ¿Qué? ¿Me estás respondiendo? Las tres sectas son, sin duda, las grandes sectas, pero no todos sus discípulos pueden representarlas. Sigues mencionando las tres sectas, así que crees que puedes representarlas. El viejo Feng volvió a burlarse con desdén. Con un resoplido frío, Liu Changtong arqueó las cejas e inmediatamente sacó de sus brazos una ficha grabada con una montaña. Dijo con voz grave: maestro, el líder de la secta de la montaña es Zhang Xingru. Me pregunto si esto representa a las tres sectas. Después de decir estas palabras, el viejo Feng no pudo evitar detenerse de repente y miró la orden de la montaña en la mano de Liu Changtong con incredulidad. La secta Shangyue es una de las tres sectas. Es discípulo directo del maestro de secta y pertenece a la orden Shangyue. Con esta identidad, puede representar con naturalidad a las tres sectas en el exterior. Aunque su identidad es diferente, no se atreve a menospreciar a las tres sectas. Una vez que estas palabras salgan a la luz, para decirlo sin rodeos, equivaldrían a una provocación a las tres sectas. Capítulo 558. Mira, ¿es esto lo que pasa? Cometí un error. Sus cejas se crisparon, pero Feng Lao finalmente se disculpó. El propio Liu Changtong no es nada, pero el significado de las tres sectas es diferente después de todo, y no puede asumir la responsabilidad de provocar a las tres sectas. Sin embargo, tras quedar mal ante Liu Changtong, la expresión del anciano Feng se agravó. Anciano Luo, su discípulo tiene muchos amigos. Me equivoqué. En este caso, no lo molestaré más. Levantándose lentamente, el viejo Feng dijo algo con frialdad, luego se dio la vuelta y salió. Señor Feng, ¿por qué tiene que preocuparse por el niño? Tras una sonrisa amarga, Luo Ying dio un paso al frente y aconsejó: en mi opinión, ¿por qué no dejar que se ponga en contacto con Lin Feng y que ellos decidan por sí mismos? Enfadado con Uruki, Feng Lao al principio quiso negarse directamente. Sin embargo, ya le debía un favor a Luo Ying, así que accedió a ir a ver a Uruki. Si le parecía bien, le daría una oportunidad. Ahora que Luo Ying había dicho tanto, si seguía negándose a ceder, sería demasiado mezquino. Después de todo, Uruki era solo un novato. Al pensarlo, la expresión de Feng Lao se relajó un poco y dijo: ¿qué te parece? Que se reúnan después de que tu discípulo pase la evaluación del Palacio Inmortal. No le conviene a Lin Feng salir ahora.
De acuerdo. Luo Ying asintió y estuvo de acuerdo sin dudarlo. En ese caso, me despido. Tras despedirse de nuevo, el viejo Feng, obviamente, no quería quedarse más tiempo, así que se dio la vuelta y se fue. Por muy estúpidos que fueran Wuqi y Liu Changtong, en ese momento comprendieron que Luo Ying había invitado al anciano por algo relacionado con Wuqi. Ahora que estaban confundidos y el anciano se había marchado enojado, no pudieron evitar sentirse un poco avergonzados. Wuqi estaba bien, pero Liu Changtong naturalmente no podía quedarse más tiempo, por lo que también se levantó y se despidió. Después de que todos se fueron, Luo Ying resopló con fastidio, señaló a Wuqi y dijo: el maestro ha estado diciéndole a la gente que te portas bien, y realmente te portas muy bien. Wuqi encogió el cuello y susurró en defensa: maestro, usted también lo vio. Era ese anciano quien me molestaba y buscaba problemas a propósito. Ni siquiera lo conozco, así que ¿por qué debería estar irritado? Ya que sabes que la otra persona busca problemas a propósito, ¿no piensas en por qué toleraría que se metiera en problemas? Con un resoplido frío, Luo Ying volvió a maldecir. Este hombre se llama Feng Chen. Es de la corte celestial. Su discípulo Lin Feng ha obtenido la herencia del palacio Fengxin y está a punto de convertirse en uno de los genios del camino inmortal. ¿Crees que alguien así te molestará sin motivo? Preguntó Luo Ying, señalando a Wuqi, sin poder evitar seguir reprendiéndolo. Desde el principio, Feng Chen actuó como si estuviera insatisfecho con todo. En realidad, solo buscaba defectos y una excusa para rechazar a Luo Ying. La orden del Dao antiguo inmortal era de gran importancia. Aunque le debía un favor a Luo Ying y lo había aceptado desde el principio, buscaba una excusa para rechazarlo cuando llegara el momento. Fue precisamente por esta idea que cuando Feng Chen conoció a Wuqi, actuó de manera condescendiente e incluso encontró varias razones para culpar a Wuqi. De esta manera, incluso si realmente es imposible negarse, puede darle una advertencia a Wuqi y hacer que Wuqi se comporte bien cuando se enfrente a Lin Feng. Después de todo, lo que quería encontrar para Lin Feng era un subordinado que tuviera cierta fuerza y fuera obediente y sumiso a Lin Feng. Sin embargo, no esperaba que se estrellara contra la pared en cuanto empezó a burlarse. Se burló con indiferencia de un discípulo de la tercera secta, quien resultó ser discípulo directo del líder de la secta Shangyue. Wuqi no tuvo forma de darle una lección, y en cambio, quedó mal parado. De hecho, Luo Ying siempre vio a través de todos estos pensamientos. Sin embargo, la oportunidad en el Xianghu Daochang era demasiado escasa. Incluso Luo Ying no tenía otra opción que encontrarle una oportunidad así a Wuqi, razón por la cual siempre había tolerado la arrogancia de Feng Chen. Pero inesperadamente, la conmoción de Wuqi finalmente interrumpió el asunto. Aunque las palabras no eran definitivas y aún existía la posibilidad de luchar por ello, sin embargo, en esta situación, sería demasiado difícil para Wuqi obtener el reconocimiento de Lin Feng. Lin Feng o no, no me importan los beneficios que me den. Wuqi hizo un puchero y respondió: aún no me he convertido en un prodigio del camino inmortal, ¿qué tiene de bueno? ¿No lo quieres? Resopló Luo Ying con frialdad tras mirar a Wuqi. ¿No quieres la oportunidad de entrar al ojo del antiguo inmortal? ¿Entiendes lo que significa? Al escuchar el nombre del antiguo dojo inmortal, Wuqi se sorprendió un poco. ¿Qué antiguo dojo inmortal? El dojo del antiguo inmortal es donde predicaron los grandes maestros. Aunque estos grandes maestros desaparecieron hace mucho tiempo, aún quedan muchas herencias y tesoros en él. El dojo del antiguo inmortal abre cada decenas de miles de años. Para entrar, se requiere poseer una orden del Dao del antiguo inmortal. Además, en el dojo del antiguo inmortal, la fuerza de todos se reducirá al reino de la estrella destrozada. Sacudiendo la cabeza, Luo Ying explicó con voz profunda. El campo del Dao inmortal antiguo solo se abre cada decenas de miles de años. No sabía hasta que salí esta vez que la orden del Dao inmortal antiguo se liberaría 1000 años después. Pero la orden del Dao inmortal antiguo es demasiado rara. Incluso entre los 7 palacios del Dao inmortal, solo el Dao inmortal Tianjiao puede obtenerla directamente del palacio inmortal. Lin Feng está ahora muy cerca de la fuerza del Dao inmortal Tianjiao, pero aún no puede obtenerla.
Fue Feng Chen quien la obtuvo en nombre de la familia Feng a través de su relación en la corte celestial. Feng Chen me debía un favor y no podía negarme, así que acepté darte una oportunidad, pero lo hiciste enojar y te fuiste. Hablando de esto, Luo Ying no pudo evitar sentirse impotente. Aunque es bastante poderoso, no está calificado para participar en la lucha por la Orden del Dao Inmortal Antiguo. De lo contrario, con su personalidad, ¿cómo podría tolerar la arrogancia de Feng Chen? Gracias, maestro. Reverencia. Wu Qi era extremadamente ingenioso y comprendió con naturalidad lo que Luo Ying quería decir. Se conmovió. Comparado con los esfuerzos de Luo Ying, sus acciones anteriores parecían un poco ridículas. Olvídalo. Conozco tu temperamento. Feng Chen fue un poco excesivo antes, así que es comprensible que no puedas evitarlo. Sin embargo, este asunto es crucial. Como aún hay un rayo de esperanza, no puedes rendirte fácilmente. Después de la evaluación del Palacio Inmortal, cuando veas a Lin Feng, debes controlarte. Aunque sufras un poco, vale la pena con tal de poder entrar al Dojo Inmortal Antiguo. ¿Entiendes? Luo Ying dijo esto muy seriamente, pero la mente de Wu Qi no estaba en eso en absoluto en ese momento. Desde que Luo Ying mencionó el templo del Dao Inmortal Antiguo, Wu Qi tenía una vaga conjetura. Al saber que el genio del Dao Inmortal obtendría la Orden del Dao Inmortal Antiguo directamente del Palacio Inmortal, Wu Qi estaba casi completamente seguro. Entonces ahora, no respondió a las palabras de Luo Ying, sino que sacó una ficha de su cuerpo, miró a Luo Ying y preguntó: «Maestro, mire, ¿es esta la cosa?». Capítulo 559 Orden adjunta. En el momento en que sacó la ficha, un espíritu de hada se desbordó repentinamente. En un instante, las pupilas de Luo Ying se encogieron y tomó la ficha de Wu Qi. Con solo una mirada, Luo Ying estuvo casi seguro de que esta debía ser la Orden del Dao Antiguo Inmortal. Sí, es la Orden del Dao Antiguo Inmortal, pero solo es una orden adjunta. ¿De dónde la sacaste? Mirando hacia arriba, Luo Ying preguntó con incredulidad. Subcomandante. Maestro, ¿cómo lo supo? Wu Qi no respondió de inmediato, sino que preguntó con curiosidad. El espíritu de los inmortales, la rima del Tao antiguo, este es el origen del nombre de los inmortales antiguos. Esta orden taoísta solo posee el espíritu de los inmortales, pero no la rima del Tao antiguo, por lo que es, naturalmente, una orden subordinada. Luo Ying explicó. La orden subordinada es solo una subordinada, y debe ser guiada por alguien que posea la orden del Tao antiguo inmortal para entrar al antiguo templo taoísta inmortal. Y después de entrar, no se puede desviar de la orden principal, de lo contrario se será expulsado directamente del antiguo templo taoísta. Después de esta explicación, Wu Qi finalmente entendió. Chang Sansheng no entregó la suborden de la Orden del Dao Inmortal Antiguo casualmente, sino que estaba buscando un ayudante que pudiera ayudarlo en el campo del Dao Inmortal Antiguo. La fuerza de esta persona no puede ser demasiado fuerte, de lo contrario existirá el peligro de que se convierta en el anfitrión, pero tampoco puede ser demasiado débil, de lo contrario no tendrá sentido traer a esa persona. Precisamente por eso, las exigencias de Chang Sansheng eran tan severas. Aunque ya había usado el dominio de la espada de 3 pies, seguía insatisfecho. No fue hasta que Wang Jiangyi intervino que Chang Sansheng envió la orden adjunta de la Orden del Dao Antiguo Inmortal. Por supuesto, incluso siendo solo el subcomandante, Chang Sansheng será el líder tras su llegada. Esta es sin duda una gran oportunidad. No sé cuántas personas están dispuestas a luchar por ello. Lo que Luo Ying quería obtener de Lin Feng para él era en realidad solo una orden adjunta. Después de descubrir esto, Wu Qi naturalmente no le ocultó nada a Luo Ying y le contó honestamente todo lo que había sucedido en los últimos 100 años. Luo Ying escuchó en silencio la historia de Wu Qi. Su expresión parecía inmutable, pero, de hecho, una enorme oleada ya se había apoderado de su corazón. Nunca pensó que solo había estado ausente por menos de 100 años, pero Wu Qi había causado tantos problemas y había hecho un gran alboroto. La puerta estelar sangrienta, a pesar de la amenaza de las reglas del Palacio de las Hadas, mató por la fuerza al oponente para salvar a la gente.
Obtuvo 49 victorias consecutivas en el escenario de desafío, incluso contra 6 discípulos principales del Palacio Inmortal, y finalmente alarmó al genio del Camino Inmortal. Wu Qi minimizó estas cosas, pero, de hecho, Luo Ying aún podía sentir el peligro y la dificultad involucrados. Este discípulo mío es mucho más destacado de lo que había imaginado. A los discípulos no les importaban los beneficios que les daban, y no era por frivolidad, sino por genuino orgullo. Un Wu Qi así es sin duda un verdadero genio que no necesita inclinarse ante nadie. Como genio en el camino inmortal, Chang Sun-shen pudo elegir a Wu Qi y enviarle la orden del Palacio Inmortal. No fue pura suerte, sino el reconocimiento que Wu Qi se había ganado con su propia fuerza. Eres muy bueno, muy bueno. Con un ligero suspiro, Luo Ying palmeó el hombro de Wu Qi y habló en voz baja. Al salir de la villa, el rostro de Liu Changtong parecía un poco sombrío. No es por la actitud de Feng Chen, sino porque las 3 sectas mismas han tenido grandes problemas a lo largo de los años. Él, Chen Wudu y Ma Chijie son casi los discípulos más destacados de las 3 sectas en esta generación, pero todavía hay una distancia casi insuperable entre ellos y los genios del camino inmortal. Esta vez, cuando llegaron al Palacio de las Hadas, las responsabilidades que los 3 llevaban hicieron que la gente se sintiera un poco deprimida con solo pensarlo. Las 3 sectas no han producido un verdadero genio en mucho tiempo. Si esta generación de discípulos aún no logra ascender, me temo que las 3 sectas caerán en la decadencia. Confiar únicamente en la reputación de la generación anterior está condenado a ser irrespetuoso. Esta vez, la evaluación del Palacio Inmortal, no solo debes aprobarla, sino que también debes hacer un debut sorprendente. Casi al mismo tiempo, Li Yunpeng también entró al Palacio Inmortal con aquellos discípulos de la secta Wanjian. Xi Hunying no se presentó, pero con sus recursos y habilidades, no le sería difícil conseguir que algunas personas participaran en la evaluación del Palacio Inmortal. Sobre todo después de convertirse en el Señor de las Estrellas. Por supuesto, esta vez, no venimos en nombre de la secta Wanjian, sino directamente en nombre de la estrella Kankion. Los que vinieron con Li Yunpeng no solo eran discípulos de la secta Wanjian, sino también personas de otras sectas. Desde el momento en que Xi Hunying refinó el corazón de las estrellas y se convirtió en el Señor de las Estrellas, las supuestas sectas de la estrella Kankion dejaron de tener sentido. Para el mundo exterior, todos eran gente de la estrella Kankion y discípulos de Xi Hunying, el Señor de las Estrellas de la estrella Kankion. Habían docenas de personas que vinieron con Li Yunpeng esta vez, pero, de hecho, solo había 10 personas que estaban calificadas para participar en la evaluación del Palacio Inmortal. La persona que los condujo hasta aquí también era alguien que Wu Qi conocía bien, maestro de la espada. Quiero saber, ¿ya se han decidido los candidatos para la evaluación del Palacio Inmortal esta vez? Al mirar hacia arriba, Yu Youren no pudo evitar preguntar. Durante todo el viaje, el maestro de la espada Xiu Zui no mencionó este asunto. Todos sabían que solo había 10 plazas disponibles, pero aún no se había decidido quién las recibiría. Por supuesto, el lugar de Li Yunpeng estaba asegurado, y Xi Hunying lo aceptó personalmente como discípulo. A pesar de su fuerza, su estatus ya superaba a todos los demás. Como si ya hubiera adivinado que alguien haría esta pregunta, el maestro de la espada Xiu Zui respondió con calma. Solo sabes que puedes obtener la calificación del Señor de las Estrellas, pero no sabes que también puedes obtener la calificación para la evaluación en este Palacio Inmortal, ¿verdad? El Palacio Inmortal ha organizado una etapa de desafío. Quienes ganen 49 partidas consecutivas se convertirán directamente en discípulos del Palacio Inmortal y calificarán para la evaluación. Si tienen confianza, mejor que luchen por un lugar. El señor de la espada Xiu Zui levantó la vista y continuó. Si nadie puede, los resultados de la etapa de desafío serán la norma. Los 10 mejores tendrán la oportunidad de participar en la evaluación. 10 personas. Al escuchar este número, todos quedaron atónitos y subconscientemente miraron a Li Yunpeng. Xiu Zui Jianjun, naturalmente, adivinó lo que todos pensaban, pero aún así no lo refutó. Respondió con calma. Sí, 10 personas.
Estas personas solo veían la suerte de Li Yunpeng, pero no entendían lo difícil que era ser favorecido por una figura como Xi Jinping. Sería ridículo si ni siquiera pudiera competir con ellos. Al escuchar la respuesta afirmativa del maestro de la espada Xiu Sui, el ánimo de todos se elevó de inmediato. En la etapa de desafío, ganar 49 juegos seguidos, suena un poco difícil, pero no parece completamente imposible. Al llevar a todos a la arena de artes marciales, al observar las expresiones de estos discípulos, el maestro de la espada Xiu Sui no pudo evitar sacudir la cabeza levemente. Pronto, al conocer las reglas de la etapa de desafío, ya no podrían reírse. Si los lugares eran tan fáciles de conseguir, ¿por qué todos se tomarían tantas molestias para luchar por la secta? Capítulo 560. El cuchillo de Li Yunpeng. Los discípulos del Palacio Inmortal nunca han sido fáciles de derrotar. Incluso si fueran simples discípulos del Palacio Inmortal, sin duda poseían una fuerza extraordinaria. Los discípulos traídos por Xiu Sui Jianjun eran talentos excepcionales de diversas sectas de la estrella Kankion, pero al enfrentarse a estos discípulos del Palacio Inmortal, solo unos pocos lograron superar las 20 rondas. La serie de derrotas desastrosas finalmente hizo que estas personas se enfrentaran a la realidad. La dificultad de obtener la calificación para la evaluación de esta manera es probablemente incluso mayor que aprobar la evaluación para convertirse en un discípulo central. Por supuesto, sin considerar la calificación para la evaluación mediante la etapa de desafío, sigue siendo sumamente justo determinar la cuota de evaluación con base en los resultados de dicha etapa. Lo que estas personas compiten ahora es esta clasificación. Li Yunpeng tampoco parecía tener interés en la etapa de desafío. Tras haber seguido a Xi Jinping durante todos estos años, Li Yunpeng sabe mucho más sobre el Palacio Inmortal que nadie. Es una quimera para ellos obtener calificaciones desafiando el escenario. Aunque su fuerza ha aumentado drásticamente a lo largo de los años, según la inferencia de Xi Jinping, podría pasar fácilmente la evaluación del Palacio Inmortal, pero si fuera a la etapa de desafío, sus posibilidades de pasar aún serían muy escasas. Con la personalidad de Li Yunpeng, originalmente planeó esperar hasta que todos los demás terminaran de hacer un alboroto y luego tomar medidas para lidiar con algunos juegos de manera casual, lo que sería suficiente para ubicarse entre los 10 primeros. Sin embargo, cuando las voces sarcásticas de la multitud llegaron a sus oídos, la expresión de Li Yunpeng cambió y un brillo aterrador apareció en sus ojos. Mucha gente vuelve a la etapa de desafío. ¡Qué aburrido! Ninguno se fija en su propia fuerza. ¿Acaso quieren ser como Wu Qi? Son unos auténticos idiotas. Li Yunpeng se acercó al hombre que acababa de hablar y preguntó con voz profunda: ¿qué quisiste decir cuando dijiste que todos querían aprender de Wu Qi? En el Palacio Inmortal, a la otra parte no le importaban en absoluto Li Yunpeng ni los demás. Frunció los labios y dijo: están siguiendo la moda de desafiar el escenario, no es solo porque oyeron que Wu Qi lo superó. Han pasado décadas, y de vez en cuando la gente viene a causar problemas, pero nadie lo ha logrado. Solo están haciendo fila para enviar piedras estelares al Palacio Inmortal. ¿Qué más pueden hacer que ser idiotas? Para ascender a la etapa de desafío, hay que pagar una gran cantidad de piedras estelares. Si se falla, estas piedras se desecharán en vano. En este caso, no sorprende que las piedras estelares se envíen al Palacio Inmortal. Sin embargo, a Li Yunpeng no le preocupaban estas cosas. ¿Quieres decir que Wu Qi superó la etapa de desafío? ¿Puedo preguntar quién es ese Wu Qi? Oye, ¿no conoces a Wu Qi? Al oír esto, el hombre se sorprendió un poco y explicó: no sé quién es, pero dicen que es muy cercano a las 3 sectas. Con un zumbido en su corazón, Li Yunpeng ya no dudó. Puede que otros no sepan sobre las 3 sectas, pero en el reino de la prisión oscura, él también había peleado con Liu Changtong y otros. Entonces, ¿cómo podría no saber sobre las 3 sectas? Ahora escuché que él es cercano a las 3 sectas, y su nombre es Wu Qi, y se comporta tan malvadamente. ¿Cómo se puede explicar esto por tener el mismo nombre? No hay duda de que el Wu Qi del que hablaba la otra parte era naturalmente el Wu Qi con el que estaba familiarizado. En la batalla contra la secta Wanjian, Wu Qi partió con Luo Huijin hacia el Palacio Inmortal. En menos de 100 años, la fuerza de Wu Qi volvió a aumentar drásticamente.
Esto despertó en Li Yunpeng una repentina sensación de lucha. Si antes se quedaba atrás de Wu Qi entre quienes ingresaron a la secta Wanjian porque sus recursos eran mucho menores, ahora, durante casi 100 años, ha practicado con Xi Hunying y ha obtenido las mejores condiciones en todos los aspectos. ¿Qué razón hay para que Wu Qi lo haya dejado atrás? Li Yunpeng siempre ha tenido muy claro que, aunque es discípulo de Xi Hunying siempre valora más a Wu Qi. Por lo tanto, a pesar de tener una buena relación con Wu Qi, no puede evitar sentirse un poco insatisfecho. Pensando que Wu Qi ya había pasado la etapa de desafío, Li Yunpeng ya no pudo quedarse quieto y saltó directamente a la etapa de desafío. De hecho, mientras esa persona hablaba con Li Yunpeng, muchos también oyeron el nombre de Wu Qi, especialmente los de la secta Wanjian. Abrieron los ojos de par en par y apenas podían creer lo que oían. Cuando Wu Qi dejó la secta Wanjian, acababa de ingresar a la Estrella Destrozada. Si bien tuvo un desempeño impresionante en la anterior competencia de secta, su fuerza aún era muy inferior a la de los verdaderos genios de la secta. Pero solo han pasado menos de 100 años, y ya ha sido tan aterrador que ha superado la etapa de desafío. ¿Cómo es posible? Pasar la prueba no es un problema para ti, pero la prueba del Palacio Inmortal no es tan simple como aprobarla. Tu maestro espera que logres lo mejor que puedas, e incluso que luches por el primer lugar si es posible. Sentado frente a Wu Qi, Luo Ying dijo con una expresión seria. Primero, Wu Qi miró a Luo Ying con cierta confusión y preguntó, ¿cuáles son los beneficios de ser el primero? Wu Qi no es precisamente un fanfarrón. Lo obligaron a subir al escenario del desafío. Si el incidente de Yang Bian no hubiera ocurrido, Wu Qi ni siquiera habría pensado en subir al escenario del desafío. No habrían ocurrido estas cosas después. Sacudiendo la cabeza, Luo Ying dijo con voz profunda, el Palacio Inmortal nunca ha sido un lugar para que la gente esconda sus talentos y espere el momento oportuno. En el Palacio Inmortal, se lucha por todos los recursos y oportunidades. Tomemos como ejemplo los 7 palacios del camino inmortal. Incluso siendo un discípulo esencial, la oportunidad de entrar en los 7 palacios del camino inmortal para alcanzar la iluminación es realmente muy limitada. Solo convirtiéndote en un verdadero genio del camino inmortal podrás permanecer en los 7 palacios del camino inmortal para siempre. Dado que a Wu Qi le pidieron que fuera al Palacio Inmortal, Luo Ying, como era de esperar, ya sabía de estos asuntos desde hacía mucho tiempo. Ahora que se acercaba la evaluación, le explicó todo con detalle. Tras aprobar la evaluación, todos tendrán la oportunidad de entrar en los 7 palacios del camino inmortal. Sin embargo, el tiempo que puedan permanecer en los 7 palacios del camino inmortal para obtener conocimientos dependerá de los resultados de la evaluación. Si no logran obtener suficiente conocimiento al entrar por primera vez en los 7 palacios del camino inmortal, podrían pasar miles de años antes de que puedan volver a entrar en ellos. Hasta donde sé, quien alcanza el primer puesto en la evaluación puede permanecer en los 7 palacios del camino inmortal durante un tiempo 100 veces mayor que el de los discípulos principales comunes. Al escuchar esto, incluso el corazón de Wu Qi no pudo evitar latir rápido. Tras haber estado tanto tiempo en el Palacio Inmortal, sabía perfectamente que el verdadero atractivo reside en los 7 palacios del camino inmortal. Qué gran idea es poder permanecer en los 7 palacios del camino inmortal, una estancia 100 veces más larga que la de los discípulos básicos comunes. Es emocionante solo pensarlo. En este momento, Wu Qi se interesó verdaderamente en esta evaluación del Palacio Inmortal. No podía hacer nada. Nadie lo sabía, pero él había presenciado la fuerza de Chang Sun-shen con sus propios ojos. Ambos estaban en el reino de la estrella destrozada, pero frente a Chang Sun-shen, su fuerza era insignificante. La razón más fundamental de esta brecha son probablemente los 7 palacios de la inmortalidad. En este caso, ¿cómo podría Wu Qi no conmoverse? ¿Qué prueba exactamente la evaluación? Wu Qi se volvió hacia Luo Ying y le preguntó. Es difícil de decir. Negando con la cabeza, Luo Ying explicó. El contenido de cada evaluación en el Palacio Inmortal es diferente. No lo sabremos hasta que comience. Se dice que cada evaluación la organiza el maestro de palacio de los 7 palacios del camino inmortal.
Es imposible predecirlo con antelación. ¿Qué tan fuerte es el maestro del séptimo palacio del camino inmortal? Al mencionar esto, Wookiee sintió curiosidad. ¿Cómo se compara con Xi Junlin? Tras oír a Wookiee mencionar de nuevo el nombre de Xi Junlin, Luo Ying guardó silencio un instante antes de responder. Los maestros de palacio de los 7 palacios del camino inmortal son maestros estelares, y cada uno de ellos es el más destacado. En cuanto a Xi Junlin, originalmente era un genio del camino inmortal de los 7 palacios del camino inmortal. Este resultado dejó a Wookiee sin palabras, pero se sintió aliviado después de pensarlo. Al principio, Xi Junlin era el emperador del cielo, y el cielo tenía una relación cercana con el palacio inmortal, por lo que no era sorprendente que Xi Junlin viniera del palacio inmortal. Sin embargo, si lo pensamos desde esta perspectiva, el trasfondo del palacio inmortal es tan aterrador que está más allá de nuestra imaginación. El cuchillo negro como la tinta y la persona poseída. Incluso aquellos discípulos de la secta Wanjian que pensaban que estaban familiarizados con Li Yunpen estaban viendo la espada de Li Yunpen por primera vez. Cuando sostuvo el cuchillo en su mano, la fuerza de Li Yunpen realmente explotó. Aplastar. Incluso cuando se enfrentaban a discípulos del Palacio Inmortal, la batalla seguía siendo unilateral y abrumadora. Después de 20 victorias consecutivas, Li Yunpen ni siquiera hizo un segundo movimiento en el escenario del desafío. Una fuerza tan aterradora no solo sorprendió a los discípulos que vinieron con Li Yunpen, sino que también sorprendió nuevamente a los talentosos discípulos del Palacio Inmortal. En un instante, el nombre de Li Yunpen se extendió como un reguero de pólvora. Otro malhechor como Wookiee apareció de la nada. Por supuesto, Li Yunpen no está siendo atacado deliberadamente ahora, y la dificultad del desafío es mucho menos anormal que la de Wookiee en el pasado, pero en los primeros 20 juegos, solo hizo un movimiento en cada juego, lo que también es demasiado impactante. Entre todas las personas, el único que no se sorprendió fue Xiu Suijianjun. Aunque en realidad no tenía muy claro la fuerza de Li Yunpen, tenía muy claro que Li Yunpen era discípulo directo de Xi Junlin. Esto solo es suficiente. Solo aquellos que han luchado verdaderamente con Xi Junlin y han llegado hasta donde está hoy paso a paso comprenderán lo fuerte que es Xi Junlin. Como discípulo de Xi Junlin, sería una broma si Li Yunpen ni siquiera pudiera superar la etapa de desafío. Son solo pequeños detalles. Solo cuando comience la evaluación será una prueba para Li Yunpen. Para Li Yunpen, solo hay un objetivo al participar en la evaluación del Palacio Inmortal, y es ser el primero. De hecho, Xi Junlin no ocultó la identidad de Li Yunpen. Permitir que Li Yunpen viniera al Palacio Inmortal fue para informar claramente a todos que su discípulo, Xi Junlin, había regresado al Palacio Inmortal, lo cual también fue suficiente para asombrar a todos. Con solo pensar en esto, el maestro de la espada Xiu Sui no pudo evitar pensar en Wookiee nuevamente, aunque Li Yunpen era el discípulo registrado de Xiu Suijianjun al principio. De hecho, Xiu Suijianjun tuvo más contacto con Wookiee. También vio cómo Wookiee abrió el mar de estrellas con la ayuda del corazón de estrellas. Aunque no entendía muy bien por qué Xi Junlin pateó a Wookiee hacia Luo Ying, también podía sentir que Xi Junlin valoraba a Wookiee. Esta vez, en la evaluación del Palacio Inmortal, Wookiee y Li Yunpen se encuentran nuevamente, lo que puede ser más interesante. El destino aún no se definía. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.